capítulo 10, verso 1, dice, estos son los descendientes de los hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ya sabíamos de estos tres hijos, Shem, Ham y Yafet, como habíamos hablado y veremos más adelante si nos da tiempo. Todo indica que Yafet era el más viejo, era el mayor, o sea, el que nació de primero, entonces se interpreta que se está dando el orden o del más joven al mayor o del empezando por Shem por ser el más justo, ¿verdad? Porque recuerden también que así como Yafet, veremos más adelante, es el mayor, Cam es llamado el menor en el capítulo anterior, pero recuerden que era la palabra Catán, Rashi por ejemplo la interpreta no como menor en edad, sino menor o pequeño en grandeza espiritual o en justicia. En todo caso, digamos, si nos dejamos guiar por las palabras Catán, pequeño, como menor, y la otra que viene más adelante de Yafet como mayor, eso quiere decir entonces que Shem sería el del medio, ¿verdad? Entonces el orden de nacimiento sería Yafet, Shem y Cam, pero aquí estaría Shem de primero por su justicia. Ahora, si fuera solo lo que se está tomando en cuenta, justicia, entonces sería Shem, Yafet y Cam. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hace que se piense en dos posibilidades. Y repito, que Shem está de primero por ser el más apartado o que Shem está de primero por ser el menor, a pesar de ser Cam llamado el más pequeño en el capítulo anterior. Entonces, estos son los descendientes de los hijos de Noach, Shem, Cam y Yafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Meshech y Tiras. Según Rashi, Tiras es Persia, pero hay diferentes teorías de qué es Tiras. Entonces, según Rashi, es Persia. ¿Verdad? Y se dice eso porque se considera que los persas, en este caso Ciro, recuerdan de Isaías, vendría de Persia y por eso como él sería el que permitiría que se construyera el templo, se le daba, como que se le hace hincapié a varios aspectos de la importancia de gente que vendría de Yafet. Ahora bien, también vean qué curioso que estamos hablando de Yafet. Primero que todo, también curioso, que dice Shem, Cam, Yafet, los hijos de Yafet, ¿verdad? Que sería habíamos dicho, sería el mayor, entonces sería el primer hijo que tuvo Noah, entonces tendría sentido que sea el primero que se ponga a la hora de decir que, los hijos que tuvo. ¿Ok? Entonces eso confirmaría lo que decía ahora. Curioso que se puso de último entre los tres, pero de primero al decir los descendientes. Ahora, como dije, Yafet entre los tres era intermedio de justicia. Representa a los muchos. Y vean que de Yafet viene Gomer, Magog. Recuerden que Magog, Gomer también, Meshech, Tubal, todos esos descendientes de Yafet son mencionados en Ezequiel cuando se habla de la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Como que Gog y Magog se levantarían junto a Meshech y demás y irían en contra de Israel en el fin de los tiempos. Curioso que vengan de Yafet. Repito, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Meshech y Tiras. Los hijos de Gomer, Ashkenaz. Ashkenaz. Eso es particular porque recuerden que hay una línea de judíos o un grupo de judíos que se hacen llamar judíos Ashkenazi. Según los judíos que consideran ser Israel, aunque como sabemos la mayoría no lo son, sino que son otra cosa, según Apocalipsis 2:9 y 3:9. Además de que la misma enciclopedia judía, ¿verdad? Una de ellas al menos dice que la mayoría de los judíos de hoy en día son descendientes de Edom. Hay un libro que se llama La tribu número 13 que dice que la gran mayoría son descendientes de los Házaros. Entonces hay dos, hay Házaros y Edom como los principales antepasados de los que hoy en día dicen ser judíos. Curiosamente, hay quienes consideran que los Házaros originalmente eran Magog. Entonces, según eso, los Házaros serían Magog, que por ende estarían conectados con Yafet, de ser así. Según los judíos ashkenazis se hacen llamar así por refiriéndose a judíos que salieron de Alemania. Entonces, ellos cuando dicen que son judíos ashkenazis, dicen que son judíos que salieron de Alemania. Por ejemplo, los sefardim, ¿verdad? De los cuales se formó mucho de Latinoamérica, de Costa Rica, también, según se dice, 97%, es porque venían de Sefarad, ¿verdad? Entonces, por eso fueron llamados Sefardim. A los Ashkenazi se supone que se les llamó Ashkenazi porque venían de Alemania. No obstante, es curioso encontrar el nombre Ashkenazi entre los descendientes de Yafet. Entonces, por nombre, Ashkenazi es descendiente de Yafet. Por la nación de la que salieron los Házaros, parece indicar eran descendientes de Magog verdaderamente. O, repito,
de Edom, que sería el tercer grupo de gente del cual se dice que vienen descendientes, pero es que los házaros se habrían convertido muy, muy después de los edomitas. Los edomitas se convirtieron al judaísmo, o gran parte de ellos, como un siglo y un poco más antes de que viniera Hamashiach, Yahushua. Entonces los hijos de, decía, bueno, los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Yaván, Elisha, Tarsis, que hay quienes consideran se convirtió en España. Kitim, que fue el lugar que después se convirtió en Roma. Dodanim. Vean qué curioso, Kitim o Roma entre los descendientes de Jafet, porque recuerden que Jafet representa a los muchos. Qué particular que de ahí haya salido Yaván, que sería Grecia, y Kitim, que sería Roma. Grecia y Roma, que son el bronce y el hierro en la escritura, y que representan lo que mantendría al pueblo engañado durante la apostasía. ¿Ah? Y si tiras, sí, también. Ajá, hubo varios imperios que habrían salido de Jafet. Dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus linajes y naciones. Ahora, Yahweh, bueno, para mí es, bueno, como sabemos, está escrito, Yahweh es un poderoso de orden. Para mí la escritura está obviamente ordenada perfectamente, aunque en algunas ocasiones no sea cronológicamente, ¿ok? Sí me parece que el orden es perfecto. Por ejemplo, aquí, antes de entrar con la historia en la cual se separaron las lenguas, primero nos cuenta todas las familias en las cuales separó, se dividió la familia de Noah, ¿verdad? Como los descendientes de los cuales vinieron las naciones. Por eso es que aquí en este capítulo se mencionan 70 descendientes de Noah a través de Shem, Cam y Jafet. 70, porque de ahí vinieron las 70 naciones, porque en el capítulo siguiente se dividen las lenguas en 70 idiomas, para indicar que cada familia recibió un idioma diferente, cada familia de las que se está mencionando en este capítulo. Entonces, Yahweh, antes de continuar la historia de la humanidad y cómo el pueblo, bueno, cómo la humanidad volvió a caer en pecado, primero nos cuenta toda la descendencia de Noah, de la cual vendrían todas las naciones. Similar a cómo, bueno, en Génesis, ¿verdad? Se hace la creación, Adán tiene a Caín y Abel, y viene lo primero, que Caín mata a Abel. Después se empiezan a multiplicar, viene Noah, vienen los ángeles caídos, entonces empieza otra vez el pecado, se da el diluvio. Ahora vienen, se empiezan a multiplicar otra vez y ahora viene Babel. Entonces, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Entonces, a pesar de que todavía en la historia que llevamos cronológica no se han dividido las lenguas, aquí ya se nos está avisando que así fue como se dividieron, según el lenguaje que les quedó cuando éstas se dividieron. Entonces, obviamente mi punto es, aquí está hablando de todos los que vinieron de ellos, que eventualmente crecieron, decidieron hacer la torre, se les dieron las lenguas y se dividieron de acuerdo a sus lenguas. Entonces, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus linajes y naciones. Los hijos de Cam, entonces aquí vemos que Cam está de segundo en ambas ocasiones. Eso indicaría, ¿verdad? Que sería el del medio. Era el más pequeño en justicia, el más pequeño en espiritualidad, pero en edad era el del medio. Parece indicar, ¿verdad? La forma en que se ordena aquí la descendencia y la lista que se dio anteriormente de Shem, Cam y Jafet. Ahora, si fuera que es el más pequeño, entonces nos estaría diciendo Jafet, que era el mayor, Cam, que era el menor, y ahora el más justo de último, ¿verdad? Como los últimos eran primeros en el sentido de que al venir de Yahweh deja normalmente lo mejor para el final. Entonces, por eso es que también primero nos va a hablar eventualmente de la descendencia de Saúl, después de la de Jacob, la de Ismael, después la de Isaac. ¿Ok? Entonces lo mismo está haciendo aquí Jafet, Cam y después Shem. Y dice, los hijos de Cam, Cush. Cush significa negro. Cush se convirtió en Etiopía. Etiopía era mucho, mucho más grande de lo que es hoy en día, originalmente, por si algo. Mi punto es, si uno busca Etiopía, va a salir una región muy pequeña de la que era Cush. Moshe fue rey de Cush, por cierto, 40 años, se casó con una Cushita, Cushita, bonita. Entonces, y es por esa cuchita que Miriam murmuró con Aarón de cómo se le ocurre casarse con una cuchita. Entonces le dio lepra a Miriam, no a la cuchita. Ya la había dejado para ese tiempo, tras de eso. Bueno, no la dejó, ella lo dejó. Una historia ahí. Yashar está por si algo. Entonces dice, los hijos de Cam, Cush, Etiopía. Mizraim, que sería lo que se convirtió en Egipto. Fut, ahí se creó el fútbol, mentira. Fut es Libia. Y Canaán, que es lo que
¿verdad? La tierra prometida. Obviamente aquí eran personas que después se multiplicaron y se convirtieron en naciones y así se le dieron los nombres a sus países. Entonces, vean cómo de Cam salió cosa seria. Cush, que de Cush va a salir Nimrod, el rebelde. Mizraim, que es Egipto, los que esclavizarían al pueblo y representaría la falsedad religiosa del mundo. El fútbol, va a ser que tendría engañado a todos viendo la tele. Y Canaán, la food en realidad no es como que aparezca mucho. Sí se menciona proféticamente como parte de los que van a ser problema, pero así como históricamente que hayamos visto problema directo con food, no. Ah, sí, también con la comida, sí, la hambruna que habría, digo, mentira. Y Canaán, que como sabemos fue el cuarto hijo de Cam, por eso Cush, Mizraim, Food, Canaán. Canaán fue el cuarto hijo y fue el maldito para ser esclavo y por eso incluso si la tierra de Canaán fuese de ellos, no le pertenecía, al ser esclavo le pertenecía a su amo que sería Shem y por eso la tierra era nuestra, es nuestra. Pero a pesar de eso, sí se dice y por el área que no le tocaba la tierra que es nuestra, no le tocaba Canaán, simplemente estaba vacía cuando pasaron por ahí, dijeron, quedémonos aquí y se dejaron una tierra que no era de ellos. Pero llegó a ser conocida como la tierra de Canaán. Entonces, los hijos de Cam, Cush, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba o Sheba, ¿verdad? Recuerden que, ok, como acabo de decir, Kush es Etiopía. Sheba es, hay quienes consideran que es Etiopía o una parte de Etiopía. Porque recuerden que la reina de Sheba o de Sheba fue a ver a Shlomo y se devolvió embarazada. Entonces, se dice que de ella vino Menelik, el que sería descendiente de Shlomo, y que de él vino al que se adora entre los rastas como Selassie. Haile Selassie I. Entonces, Haile Selassie habría sido descendiente de Shlomo a través de la reina de Sheba y su hijo Menelik. Se dice que él quería, bueno, fue un tiempo cuando ya creció, fue donde Shlomo le mostró la fe hebrea y él quiso seguirla y lo mandó de vuelta con un arca, una copia del arca del pacto y este Menelik hizo una copia de Israel, de Jerusalén, principalmente en Etiopía. Y entonces por eso es que hay mucha evidencia arqueológica en África y principalmente en Etiopía de lugares que tienen nombres de Israel, nombres de la escritura y lugares que se parecen, por ejemplo, donde había hecho el templo, donde había hecho una copia de Jerusalén. Y por eso hay un arca del pacto en Etiopía, que la tienen escondida y hay quienes consideran que es la original, pero lo más posible, lo más seguro es la copia que Shlomo le dio a su hijo Menelik con la reina de Sheba, ¿ok? Por si algo, en el judaísmo, normalmente, o al menos yo no he visto que se enseñe que la reina de Sheba venía de Etiopía. Lo han puesto más como, bueno, en el judaísmo hay muchas opiniones, entonces no me extrañaría, pero la opinión que he visto más fuerte en el judaísmo es de que venía de una tierra desconocida, súper, 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 súper lejana. Incluso hasta se dice que era casi que de fantasía, en el sentido de tipos de animales que habían. Yo no sé si han visto, de hecho, hay una película que hicieron hace poco, 1000 años de algo, ya la hemos hablado por acá, y hablan de la historia de Shlomo con la reina de Sheba, pero en vez de ser la reina que fue donde Shlomo, Shlomo va donde la reina en esa historia. Y hacen el reino de ella así, sorprendente y extraño. Entonces, algo así es la idea que se tiene en el judaísmo, que ella venía de los extremos de la tierra, de una tierra desconocida, y casi como si fuera algo diferente a humano. De hecho, en esa película, creo, sí, en esa película creo que es que la hacen a ella como un demonio. Y digo que la hacen como un demonio porque la hacen con patas de, era de gallo, creo, o algo así, mezclando unas historias de Shlomo. Entonces, lo que hacen es mezclar un montón de historias y metieron a la reina de Sheba como si fuera un demonio con patas de gallo, porque hay una historia de cuando Shlomo fue engañado por Asmodeo. Asmodeo tomó el lugar de Shlomo y cuando Shlomo llegó de vuelta a su reino, le dijo a la esposa que no le creía que él era Shlomo porque ella decía, pero yo me estoy acostando todas las noches con Shlomo, mi esposo. Y le dijo, bueno, fíjese en sus pies esta noche. Y cuando le vio los pies tenía pies de gallo. Se supone, según esas historias, que los demonios, aunque tomen forma de hombre, no pueden cambiar la forma de sus pies, según esas historias. Entonces, fíjese en los pies. ¿Verdad? 1000 años de algo, ahora si quiere la busco. ¿Qué dijo? Las patas de gallo, pero es otro lado. Eso sí, eso ya es de viejo. Entonces, como decía, ¿verdad? Por el hecho de que leemos aquí, Cush tuvo a Sheba, muestra una conexión, puesto que después aparece la reina de Sheba, que sería la reina de ese lugar que era descendiente de Cush. Entonces, Cush, Sheba, Havilah,
Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Sheba y Dedan. Entonces tenemos dos Shebas ahí. Y los hijos de Cush dice, ok, este Seba primero no es. Este sí era Seba, no Sheba. Así que disculpen. Dice Ubenei Cush, Seba. Ve, bueno, va Javila, Vesabta, Urramá, Vesabteca, Ubenei Ramá, Sheba. Ahora sí, entonces, es este Sheba el que aparece después. Y aún así, que acabo de ver otra cosa, dame un segundo, que ahora voy a tener que buscar la reina. La reina de Sabá. Y sí, creo que es por eso que tienen esa otra opinión. Porque la reina de Sabá, dice aquí, Umalkat Sheba. Ok, sí. Bueno, por si algo, sí, quería verlo porque en hebreo, recuerdan, Sheba es pacto si terminan ayin. Pero esta reina, Sheba, y Sheba, hijo de Rama, termina en Aleph. Sheba. Y es curioso porque lo traducen igual, como pacto y como siete. A pesar de ser escrito con Aleph y el otro Sheba, del cual estaba hablando, es con Ain al final, les dan exactamente el mismo significado. Siete o pacto. Y los hijos de Ramá, Sheba y Dedan. Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este verso es importante, es interesante. Vean cómo está contando nada más la descendencia y de repente nos menciona a un hombre específico que salió de Cush y nos dice algo al respecto, acerca de él. Más o menos, solo que este es un aspecto negativo acerca de Nimrod. En un aspecto positivo vemos en Crónicas cuando está dando genealogía, ¿verdad? Y este fue descendiente de este, y este descendiente de este, y después uno que llegó que se llamaba Jabez. Y ahí la escritura toma dos versos para decirnos la historia de él, de que Jabez fue, em, cuando su mamá lo tuvo con mucho dolor, entonces lo llamó así, que básicamente significa dolor. Entonces él, cuando se dio cuenta de esto, oró al Todopoderoso y le pidió no sentir dolor ni provocar dolor y que expandiera su territorio, y Yahweh le dio lo que pidió. Entonces Yahweh vio la sabiduría en su oración, tanto que no solo le respondió la oración, sino que lo incluyó en la escritura, ¿verdad? Dijo, sí, a ese pónganle lo que hizo. ¿Qué hizo? Me oró un día para que le cambiara su destino de acuerdo a lo que su nombre le iba a provocar. Entonces, por la sabiduría de ese hombre, ahí estuvo escrito y está ahí esa parte en Crónicas. Aquí, repito, se está dando la genealogía, pero de repente se nos menciona a Nimrod. Hay quienes consideran que Nimrod no era el nombre verdadero de él, pero que es el nombre que la escritura pone porque Nimrod significa rebelde. Entonces es posible que se le haya dado el título de rebelde o el nombre Nimrod por lo malo que fue y para no darle honor poniendo ahí su nombre, ¿ok? Hay quienes consideran que fue Gilgamesh, otros consideran que fue otro líder ahí de la antigüedad, y por si algo en el judaísmo se interpreta que su nombre era Amrafel, que aparece mencionado más adelante en Génesis 17, cuando se da la guerra de los reyes que secuestran dije 17, perdón, la guerra donde secuestran más adelante, a Lot. En el 14 dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar. Shinar, como veremos en el próximo capítulo, es el lugar donde fueron a construir el arca. Perdón, a construir la Torre de Babel en Shinar. Entonces Amrafel, rey de Shinar, era en Shinar donde estaba construyendo la Torre de Babel por orden de Nimrod, el rey de ese momento, que como dije, se considera que Nimrod no era su verdadero nombre, fue el título que se le dio por lo rebelde que fue y que se llamaba Rafael según el judaísmo. Y según algunos en la historia, era Gilgamesh. Hay quienes consideran que era otro llamado Sargón. Entonces hay diferentes opiniones o teorías con respecto a quién fue Nimrod originalmente. Pero vuelvo al verso y dice el 8, Cush engendró a Nimrod. Cush engendró a Nimrod, ¿verdad? Engendró al rebelde. Aquí en el 8 dice, ve Cush y Alad et Nimrod, al rebelde. Recuerden que Nimrod es el primero, que por eso se está poniendo esto aquí, es el primer hombre en la historia humana que abiertamente se rebeló en contra del Todopoderoso y quería hacer que el mundo entero hiciera lo mismo. Él sí creía que existía, simplemente iba en contra de. Él consideraba que Yahweh era malo por haber provocado el diluvio, entonces quería hacer algo para evitar, si volvía a hacer algo Yahweh, quería evitar la destrucción y poder él protegerse, y es parte de las razones para hacer va a seguir, la Torre de Babel. Entonces, Cush engendró a Nimrod. En hebreo, Marat, que bueno, si lo escribo lo vería mucho más claro, pero Marat es amargura, perdón, rebeldía. Mará es amargura, entonces muy parecido. O Merí, rebeldía. Si uno le pone la nun al inicio,
de Marat. En sí, Marat se puede decir que es el verbo, de él se reveló. Si le ponemos la nun, se convierte en Nimrod. Entonces se puede ver claramente en el nombre que es la rebelión misma. Él representa la rebelión. Él, por ende, al ser el primer líder mundial, porque vean que ahorita se nos están diciendo todas las naciones y él fue el primer líder de todas esas naciones, al ser el primer líder mundial representa al último líder mundial, la bestia primera de Apocalipsis 13, la bestia que sale del agua. Vamos a ver algo más. Okay. 294 el valor numérico por si algo. Entonces dice a Nimrod, él comenzó a ser un gibor en la tierra. Esto es curioso que diga que comenzó o empezó o llegó a ser un gibor en la tierra, porque eso indica que hubo un cambio en él. Entonces se interpreta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien nace, ya nace con habilidades o con fuerza o algo X, digamos, en este caso Gibor se toma como valentía, poder. Voy a leer el verso aquí. Era el 10:8. Cuando dice hacer un gibor, hacer un hombre poderoso, haciendo alusión esas palabras a que lo estaba haciendo para volver a todo el mundo a la rebelión, hacer que todo el mundo fuera rebelde en contra del Todopoderoso, a través del plan de la generación de la división o de la desunión, que es como se le llama la generación que existió cuando se dividieron las lenguas. Dice, uno no comienza a ser un hombre fuerte en el sentido de fuerza física. Uno nace con una tendencia hacia la fuerza física o no. Dice, si Nimrod comenzó a ser un hombre fuerte, se refiere al tipo de fuerza de personalidad más que de fuerza física. Entonces, verá, como si fuera fuerza, por ejemplo, de convencimiento, la capacidad de convencer al mundo entero a hacer lo que él quería, que era rebelarse. Hay una opinión en un libro, creo que se llamaba Apolión 2012, el libro, puede que sea otro libro, donde hablan de este verso donde dice quién llegó a ser el primer Gibor en la tierra. Bueno, en realidad primer lo están poniendo aquí, porque dice él comenzó a ser o llegó a ser Gibor en la tierra. Entonces, hay quien interpreta que Nimrod hizo algún ritual, ¿verdad? Lo que llamaríamos hoy en día un ritual satánico, hizo algún ritual donde, bueno, según él, según esta opinión, bebió sangre de un Nephilim o de un Malaj, que según alguna opinión, sangre de malaj es agua, pero bueno, habría bebido o tomado sangre y a través de ese ritual, bebiendo la sangre de un Nephilim o de un malaj, se habría convertido en un híbrido o en un Nephilim. Porque recuerden que los Nephilim en el capítulo 6 fueron llamados Giborim. Entonces ahora la escritura nos dice, Nimrod se convirtió en un Gibor, como si hubiera nacido ser humano, pero hizo algo que lo convirtió en híbrido. Y una de las formas, tomando sangre de un ser híbrido o de un ángel. ¿Sí me explico? Entonces esa es la opinión de lo que significa que llegó a convertirse en, llegó a ser. No lo era antes, pero después lo llegó a ser. Entonces algún ritual hizo que lo cambió. Cambió su alma o su genética. Entonces, está esa opinión de que él algo hizo para hacerse un híbrido, un Nephilim, y por eso llegó a ser un Gibor. Está la opinión judía de que no se refería a fuerza física, sino a fuerza mental, como para convencer al mundo entero. Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer, bueno, no dice primer, disculpen, quien llegó a ser un Gibor en la tierra. Se cree que han estado buscando su cuerpo, quizá ya lo encontraron. De fijo, ellos sí saben quién fue históricamente, no nos dicen. Entonces han estado buscando su cuerpo, supuestamente ya lo habían encontrado como para clonarlo, ¿verdad? Y poder... y quién sabe, o sea, imagínense qué sorprendente sería que ya todo el mundo lo conociera, pero no supiéramos que es un clon de Nimrod. O sea, que ya estuviera en el poder en algún país o algo así. Dice que llegó a ser un poderoso, un Gibor en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Aquí hay un comentario de eso. Dice, de la leyenda de Nimrod, lo único que se conoce es el dicho popular recogido en este pasaje. Y como dije, porque muy posiblemente Nimrod no era su verdadero nombre, sino como la escritura lo llama. Porque si no, también verá qué curioso que se llamara el rebelde y llegó a ser el hombre más rebelde del mundo. Aunque puede suceder por lo que significan los nombres, pero mi punto es cómo le va a poner un papá así a su hijo. Entonces, también puede pasar en el sentido de que dijera, el mundo se rebeló, entonces le va a poner rebelde a mi hijo porque el mundo se rebeló cuando él nació. Sería un error súper grande, pero podría pasar algo así. Entonces dice, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh. Hay personas, yo creo que en el cristianismo más que todo, donde han interpretado esto como que él era bueno, porque dice, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, como si anduviera delante de Yahweh con él. No, se refiere delante, pero en contra. ¿Verdad? Delante para estar en contra, como cuando se dijo que le daría una ayuda idónea al hombre, ¿verdad?
en contra de. Vean, voy leyendo poco a poco porque hay varias cosas que quiero decir aquí. En hebreo dice, Hu haya Gibor Zaid. Él llegó a ser un Gibor, hombre fuerte, valiente, para atrapar, para trampas. Entonces, por eso en el judaísmo, con lo que leí ahora, se interpreta que él llegó a convertirse en un hombre muy fuerte para convencer y hacer caer a las personas en sus trampas. También recuerden que Nimrod le regaló Cush, su papá, que era hijo de Cam, las ropas que Yahweh había hecho para Adán. ¿Recuerdan? Adán se las pasó a su hijo Set, Set eventualmente a Hanok, Hanok a Noah. Noah las llevaba en el arca y Cam se las robó en el arca. Esas ropas eran especiales porque las había hecho un malaj, ¿verdad? Las había hecho Elohim. Y con esas ropas todos los animales obedecían a Adán. Cuando Cam se las roba, sale del arca, tiene a su hijo Cush, le regala a Cush las ropas y Cush se las regala a Nimrod. Entonces Nimrod tenía esas ropas especiales y se dice según el libro de Yashar que cuando él andaba ahí caminando salía a cazar porque era un gran cazador, se hizo la fama de cazador. ¿Cómo? Porque los animales se inclinaban ante él. Entonces nada más ya, ¿verdad? No le costaba cazar, no era para nada difícil, no tenía que hacer trampas, no tenía que perseguir a los animales, no tenía que quedarse calladito, sino que los animales ellos mismos se inclinaban ante él y él los mataba. Entonces, esa es una de las razones o interpretaciones de cómo llegó a convertirse en un hombre tan famoso para atrapar, para cazar. Pero más que eso, cazaba hombres. Entonces, Said, ¿recuerdan el nombre Sidón? El nombre Sidón es del misma raíz de Said, que significa atrapar, trampa, cazar o pescar. ¿Se acuerdan que Yahushua le dijo a los apóstoles, yo los haré pescadores de hombres? Entonces, Yahushua, la idea es que nos saca del mundo, nos saca del pecado, nos saca del error, como peces, siendo pescados. Pero por otro lado está Nimrod, que lo que busca es a través de la rebelión, la apostasía, para cazar a la gente y alejarla de Yahweh. Cazarlos, hacerles caer en una trampa y que así la persona ya no vuelva al Padre, ya no vuelva a Yahweh a través de la rebelión, a través de la rebeldía, a través de la apostasía. Entonces, qué curioso, Yahushua hablando de pescar hombres con la verdad, mientras que por otro lado está la mentira haciendo trampa para que el hombre más bien caiga y no llegue al Padre. Entonces, Gibor Said, Livnei Yahweh, delante del rostro de Yahweh, delante del rostro de Yahweh. Pero eso, ¿verdad? Haciendo alusión a rebeldía, a ir en contra, no a favor. Dice, por cierto, se dice, como Nimrod, Gibor Said Livnei Yahweh. Entonces, así hablaban de la gente cuando la gente era, podría decir, muy rebelde. Decían, ese es como Nimrod, ese cazador delante de Yahweh, en contra de Yahweh. Entonces, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fueron cabeceras de su reino, vean eso, cabeceras de su reino. Entonces fue rey, ahí donde vemos que fue el primer rey que hubo, porque no se ha mencionado rey hasta ahora que se menciona reino. Primero se mencionó, bueno, todos eran uno, después vinieron naciones, y ahora se menciona reino y él fue el primero. Dice, y esto también indicaría que en lo que respecta a rey es alguien que busca ocupar el lugar de Yahweh. Por eso el pueblo no tenía rey y dijeron, nosotros queremos rey como todas las naciones. Y Yahweh les dijo, pero yo soy su rey. Y ellos dijeron, no importa, queremos un rey como las demás naciones. Wow. Eso es importantísimo, es bueno, por muchas razones. Entonces, recuerden que el pueblo quería un rey como las demás naciones. Yahweh les dice, yo soy su rey. Ellos dijeron, no importa, pónganos un rey. Eso es parecido, aunque Yahweh terminó permitiéndolo porque él tenía un propósito, tenía un plan, pero es parecido a cuando los discípulos del pueblo le dijeron a Aarón, no sabemos qué pasó con Moshe, háganos un becerro. Y es parecido también a cuando Yahweh le dijo cuando el pueblo le dijo a Yahweh, ya no queremos oír tu voz, ya no queremos ver tu fuego. Entonces Yahweh dijo, les levantaré un hombre como tú, refiriéndose a Moshe. Levantaré un profeta como Moshe y pondré en él mis palabras, él les hablará y todo lo que yo diga, etcétera, etcétera. Entonces, Yahweh les habla directamente, pero ellos dicen, no, no queremos porque nos morimos del susto. Entonces Yahweh dijo, ok, voy a hacer un envase, un ser humano en el cual yo pueda poner ese fuego y la voz. Así como Yahushua, el, el agua y la palabra, vendría otro que sería el fuego y la voz. Así como Yahushua es el sumo sacerdote, vendría otro que es el rey. Así como Yahushua es el árbol de vida, habría otro que sería el árbol del conocimiento. Entonces vean la conexión que hay del árbol del conocimiento, del bien y el mal, por ende viniendo como hijo pródigo, por ende para convertirse en rey como David, que tenía un corazón como el corazón de Yahweh, pero seguía teniendo un corazón humano y por ende inclinación al mal, porque era como el árbol del conocimiento del bien, Yahweh,
y el mal, ¿sí me explico? Y recuerden que Yahushua es como el cerebro, el último es como el corazón. Y el corazón, dice la escritura, es engañoso sobre todas las cosas. Tiene ese aspecto negativo, igual que el de haber pedido un rey cuando Yahweh era el rey. Entonces Yahweh tuvo que añadir otra manifestación, como cuando se le dio el nombre a Yosef, que es de donde viene el último, ¿verdad? Él añadirá. Entonces es algo añadido, es algo extra, así como el rey. Al ser algo extra, tenía su connotación negativa y por eso vino Saúl, por eso todos los reyes impíos, por eso Nimrod, que como vemos es el primer rey y es negativo, es rebelde. Entonces ya le da una connotación negativa a ser rey, como aquel que quiere ocupar el lugar de Yahweh. Entonces Yahweh dice, solo Yahweh puede ocupar su lugar y por ende tiene que venir como hombre, primero y último. ¿Sí me explico? Para ocupar ese lugar que la gente quería de rey ser humano. Espero se esté entendiendo ese punto. Entonces, muy curioso que el primer rey es Nimrod, rebelde. Pidieron un rey a Yahweh como las naciones, pidieron un becerro y pidieron no oír la voz y ver el fuego, querían una persona. Y qué curioso que Yosef, él añadirá, es representado por un becerro en la bendición de Deuteronomio. Entonces vemos que Yahweh da un becerro para ser rey, que él añade por la petición del pueblo como sucesor de Moshe, y etcétera, etcétera. Pero uno de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de los hombres que hicieron el de oro, porque lo que querían era, ¿verdad?, la riqueza material y demás cosas. Entonces, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fueron cabeceras de su reino Babel, ¿verdad? El primero, Babel. Confusión. Entonces, ¿quién es el que reina en la confusión? La rebeldía. Con esto se nos está mostrando que fue por la rebelión del pueblo que vendría la confusión espiritual. Muy importante, muy interesante, porque vemos directamente, ¿verdad? Rebelión es lo mismo que apostasía, solo que apostasía es griego, es alejarse de la verdad, alejarse del camino correcto. Entonces, apostasía es lo que habría los últimos 2000 años, habría rebelión. ¿Por qué? Por la gran ramera de Babel, de la confusión. Entonces vemos ahí la conexión directa y clara. Y dice, fueron cabeceras de su reino Babel, confusión. Erech, Akkad y Calné, ciudades en la tierra de Shinar. De esta tierra salió para Ashur y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Cuando Jonás es enviado a Nínive, dice que es enviado a la gran ciudad de Nínive. Entonces aquí al decir la ciudad grande se refiere a Nínive, ¿ok? Puede ser que Calá fuese también una ciudad grande, pero por lo que vemos en la Torah, no vuelve a aparecer así como Calá como una ciudad grande, es Nínive la que aparece como una ciudad grande, entonces interpreta, se está refiriendo a Nínive. Además de que la repite, ¿verdad? Esa ciudad edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. ¿Verdad? Ahí se podría interpretar que es Resén o que es Calá por estar de último. En el judaísmo o en el hebreo se interpreta que se refiere a Nínive porque así es como se describe una ciudad grande en Jonás. Por otro lado, esta traducción dice, y fueron cabeceras de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, ciudades en la tierra de Shinar. De esta tierra salió para Ashur. Entonces se interpreta que Nimrod salió para Ashur y edificó Nínive. Entonces interpreta, y es una de las interpretaciones o opiniones, que Nimrod fue el fundador de Nínive. ¿Okay? Curiosamente, Nínive representa la gran ramera, igual que Babel, ¿verdad? Y por eso Jonás es llevado a Nínive. ¿Okay? Entonces, hay quienes consideran que Nimrod fue el que edificó o el que originó Nínive. Pero en hebreo eso también se podría interpretar como, de esta tierra salió Shur y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Reshen entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces, en el judaísmo, por ejemplo, Rashi interpreta que fue que Ashur salió de ahí donde estaban todos, porque todavía se hablaba solo un idioma. Pero cuando Ashur vio o escuchó que querían construir una torre para rebelarse en contra de Yahweh, se fue. Ashur. No sé si fue al sur o al norte, pero se fue. Tal vez aquí lo veamos. Entonces, repito, se podría, y es que es curioso porque acaba de terminar, ¿verdad? Babel, Erech, Akkad y Calné, ciudades de la tierra de Shinar. De esta tierra salió Ashur, supuestamente cuando escuchó de la rebelión y dijo, no, yo no quiero ser parte de esa rebelión y se alejó. Es por eso que en el judaísmo se interpreta que el Aleph Bet cuadrado se le llama Ashuri. Se le dio el nombre de Ashur por honor a él que no quiso ser parte de la rebelión cuando se dividirían las lenguas. Entonces, como se quiso ir para no ser parte de la rebelión y se dieron las lenguas, se le dio a él el honor de que su nombre se usara para uno de los alfabetos, el cuadrado, Ashuri. Entonces, de esta tierra salió para Ashur o salió Ashur y edificó Nínive, que en ese caso entonces sería Ashur
que edificó Nínive. Ashur significa a un paso, por si algo. Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizrayim engendró a Ludim, a Anamim. Ahora, por si algo, vemos que hasta el momento no se ha mencionado Ashur de quién vino, ¿verdad? Por eso es que se hace la interpretación de que aquí está hablando del lugar y no de la persona, porque la persona no se ha mencionado. Pero en el judaísmo, por la forma que se escribe, lo interpreta como que habla de la persona, a pesar de que todavía no ha aparecido. Entonces, Mizrayim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, ese era el que andaba patrocinando a todo el mundo. Lehabim se dice que eran personas que tenían cara como de llama de fuego. Quién sabe cómo era eso, pero supuestamente por eso se les llamó así, las llamas. Mizrayim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Kashluhim, de donde salieron los Filishtim, y a Kaftorim. ¿Ok? Se dice que, por la forma que está escrito esto en hebreo, Patrusim y Kashluhim se intercambiaban las mujeres. Entonces, por eso dice de dónde salieron los filisteos. Se interpreta que los filisteos salieron de la unión que se hacía entre los Patrusim y los Kazluhim, que repito, compartían sus esposas, y entonces imagínense el desorden. Y de ahí habrían venido los Filishtim, que serían después enemigos de Israel, ¿verdad? Entonces a Patrusim, a Kazluhim, de donde salieron los Filishtim, y a Kaftorim. Patrushim en Kazluhim, de donde vinieron los Filishtim. Los Filishtim vinieron de ambos. Ajá, los Patrushim y los Kashluhim, quienes intercambiaban a sus esposas para relaciones sexuales, el uno con el otro. Y los Filishtim, incluye también entre paréntesis a los Kaftorim, vinieron de ellos. Como diciendo que estos últimos dos, los Filishtim y Kaftorim, habrían venido de esas uniones. Como que una opinión dice que también los Kaftorim, pero hay otra opinión de que solo los Filishtim, y después incluye a los Kaftorim. Canaán engendró a Sidón. Hablábamos ahora de Sidón, que significa pescar o cazar, o sentarse en inglés, sit down. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Zemareo y al Jamateo. Ok, lo voy a volver a leer por el chiste. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Zemareo y al Jamateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, sus lenguas, territorios y naciones. Curioso que aquí menciona territorios y sí está mencionando ese territorio, ¿verdad? Gaza, Sodoma, Gomorra, que era por ahí mismo. Dice después, también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber, padre de todos los hijos de Eber, ¿verdad? Eber, que es de donde vinieron los hebreos. Entonces se dice que por Ashur haberse ido, cuando querían construir la torre para rebelarse, se le puso Ashur al alfabeto. Y que por Eber, de donde vendrían los hebreos, se le llamó hebreo al idioma. Ok, vean cómo lo traducen aquí. Y de Shem, lo estoy leyendo, bueno, estoy traduciendo del inglés. Después lo digo del hebreo para que vean el porqué. Y de Shem, no, y a Shem también le nacieron a él, el ancestro de todos los que viven al otro lado, el hermano de Jafet. ¿Okay? Entonces, Eber significa el que cruza al otro lado o el que está del otro lado. Entonces, por eso, pero también es un nombre que aparece más adelante. Volvemos a lo mismo, Eber no se ha mencionado, Ashur no se ha mencionado como persona, pero ya se mencionó Ashur como lugar y Eber al parecer por su significado, ¿está claro? Entonces estas dos personas todavía no han aparecido, ya están por aparecer, pero es curioso que ya se mencionaron sus nombres. En este caso, Eber significa el que cruza, porque en realidad Eber significa cruzar, él cruzó, haciendo alusión a cruzar de un lado del río al otro lado. Entonces, aquí dice, vamos a ver, los ancestros de todos los que viven al otro lado del río era Shem. Y ponen, verso 24 menciona al bisnieto de Shem llamado Eber, pero nuestro verso no quiere describir a Shem como el ancestro de todos los descendientes de Eber, porque no hay una razón para solo hablar de Eber o como para haberlo, ¿cómo se dice? Como, bueno, como para hablar de él y no de los demás, ¿verdad? Como sacarlo a él, no hay una razón para tomarlo a él aquí en este verso de entre todos los descendientes de Shem. Entonces,
Como no hay una razón para hablar de él específicamente, se interpreta el significado del nombre, no el nombre. Dice el 21, Ulsheim, y para Shem y Ulat le nacieron Gamhu, también a él, Abi Kal Benei Eber, el padre de todos los hijos de Eber, ¿verdad? Pero él no solo sería el padre de todos los hijos de Eber, sería el padre de todos sus hijos, de todos los descendientes que él tendría, no solo los de Eber, ¿verdad? Entonces se interpreta como, ¿por qué está poniendo aquí a Eber? Debe significar el que eran los que vivían al otro lado del río, que eso indicaría que Shem se mantenía apartado de Yafet y de Cam. Buscaba mantenerse apartado, obviamente, para estar más cerca de Yahweh. Entonces, traduciéndolo literalmente, y para Shem le nacieron también a él, el padre de todos los hijos que cruzan. El padre de todos los hijos del otro lado. Hermano de Yafet el grande. Ají Yafet Hagadol. Hermano del que abre. Qué curioso. O sea, si lo vemos así, hermano del que abre el grande. Y digo abre por Yafet, significado Yafet, abierto. Recuerdan que hay dos entradas para el reino, una angosta y una ancha o grande. Los muchos que son representados por Yafet son los que van a pasar por la ancha. Hagadol sería aquí. Y la forma de hacerlo es cruzando de este mundo al otro, ¿verdad? Cruzar de esta vida al otro, que de hecho, antes de explicar esto que ya está explicando, por eso diría el padre de todos los hijos de los que cruzan, porque Shem, el nombre, es el padre espiritual de todos los que van a llegar a la otra vida, a la vida eterna, al mundo eterno, al reino de Yahweh. Padre de todos los que cruzan. El nombre es el padre de todos los que van a cruzar a la otra vida. Por otro lado, al decir los del otro lado, la escritura dice que nosotros andamos peregrinando, nosotros somos embajadores celestiales, no somos del mundo, somos del otro lado, entonces somos Eber, descendientes del nombre, Shem, ¿está claro? Ahora bien, recuerdan, lo vuelvo a decir, y para el nombre, y por el nombre le nacieron también a él, como decía, y por el nombre, se podría decir, y para Shem, y por el nombre le nacieron también a él. Curioso que diga también a él, porque quiere decir que habían otros, ¿verdad? Y esto que estoy diciendo ya no lo estoy diciendo enfocado en Shem, Cam y Yafet, lo estoy diciendo en un aspecto profético espiritual. Y por el nombre le nacieron también. ¿Se acuerda que Yahushua dijo, yo tengo otras ovejas y a esas también tengo que atraerlas? En Apocalipsis 7 dice que Yahweh extenderá su tienda sobre los muchos, porque esos son los que tiene que atraer, porque son otros, otro redil. Entonces, y por el nombre le nacieron también a él, el padre de todos los hijos que cruzan, que pasan, hermano del que abre el grande, hermano, ¿verdad? Entonces es como primero y último. Uno vino por la abertura pequeña, uno por la grande o ancha, uno por los pocos, otro por, o sea, Yahushua por si algo vino por ambos, ¿verdad? Pero, y se puede decir que el último también, pero está más conectado con uno de los dos grupos que el otro, y por eso Yahushua dijo, tengo otro redil, el cual también tengo que atraer, como dando a entender, la primera venida fue por un redil, la segunda venida es por otro redil. Y después al hacerse el primero y el último uno, y habrá solo un pastor, habrá solo un pueblo. Igual que cuando hablamos del pueblo yahudí y de las naciones, que Yahweh las une en Yahushua, porque ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno. ¿Está claro? Entonces vean qué curioso este verso, si lo vemos profético, hablando de primero y último, como uno que viene para hacer pasar a los muchos por la abertura que hizo el hermano. El último viene con el nombre, hacer otros hijos para que pasen a la otra vida a través de la puerta que abrió Yahushua, su hermano. ¿Está claro? Me parece muy poderoso este verso. Y curiosamente 21, que es valor numérico de Eye, yo seré. Tras de eso, hasta viéndolo así, ¿verdad? Porque Yahushua vino por los de Oriente, ahora por los de Occidente. Obviamente viene por el mundo entero, vuelvo y repito, pero está más la concentración de Israel en Occidente, los del otro lado del mar. Ever, muy bueno. Los hijos que cruzan, el hermano del que abre la entrada grande, se podría decir. Ok, ahora, 22. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, ahí lo vemos, Ashur, que se convertiría en Asiria, que fue lo que se mencionó anteriormente cuando decía de esta tierra salió para Asiria, o salió para Ashur, o salió Ashur. Entonces, los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Se llamaba Mas, no que tuvo más hijos. Arfaxad engendró a Salah y Salah engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El primero tuvo por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Yoctán. Yoctán significa pequeño, viene de Catán, él será pequeño. Se dice que Eber era profeta, porque él logró saber que Yoctán sería súper humilde. Por eso fue el que tuvo más hijos de todos. Por su humildad, Yahweh lo prosperó, lo multiplicó tanto. Y sabía que
al fin de la vida de Peleg se iba a dividir la tierra en naciones a través de los idiomas. Entonces le puso 2 nombres proféticos a sus 2 hijos y se dice, se sacan cálculos y demás, que fue al finalizar la vida de Peleg, por la forma que está escrito, que dice, porque en sus días, no dice al nacer, sino en sus días, fue durante la vida de, pero por los tiempos y demás cosas que se notan, se interpreta el puro final de sus días. Entonces, curioso que se llamó Peleg, un nombre que se manifestaría hasta finalizar su vida. Y por ende se sabe que Eber era profeta. Ahora, vemos como que se le da importancia a Eber aquí, obviamente, porque de ahí vienen los hebreos, y por ende cabe la posibilidad de que era todos los hijos de Eber, ¿verdad? Cuando dijo lo de Shem, no solo los que cruzan, como diciendo, los de Eber son los más importantes y todos esos son hijos de Shem, ¿verdad? Esa es la posibilidad de esa traducción. A Eber le nacieron 2 hijos, el primero tuvo por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmavet. Hazarmavet es un nombre muy negativo y se interpreta que era por donde vivían ellos, porque se hacen hasta la pregunta y obviamente yo me la haría también, ¿por qué le fue papá ponerle ese nombre a ese niño? Pobrecito Hazarmavet. Hazarmavet, literalmente el patio de la muerte. Hatzeir es patio, o Hazar en este caso, vamos a verlo en hebreo. Sí, Hatzeir. Es patio y Mavet es muerte. El patio de la muerte lo llamaron. Ah, mi bebecito. Patio de la muerte te vas a llamar. Dice, bueno, ya que estoy aquí voy a leer lo anterior. Dice que la división tomó lugar en la mitad de sus días, ni en su nacimiento, ni durante su muerte, dice aquí. Yo le respondería, el verso no nos viene a hablar de manera vaga, pero más bien a explicarnos. Por lo tanto, hemos aprendido que en el año de la muerte de Peleg fue que fueron divididos. Ahí lo leí cortado, disculpen. Después dice, y Octán, él fue llamado así porque era muy humilde y se hacía a sí mismo pequeño. Por eso fue privilegiado con establecer todas esas familias. Hazarmavet, literalmente el patio de la muerte, era llamado así por el lugar de residencia, por el lugar donde vivían. Se dice que era un lugar donde la gente anhelaba morir. Había demasiada depresión. Imagínense, en esos días ya estaba fea la cosa. Dice, un padre no le daría tal nombre a su hijo con tantas connotaciones negativas sin haber una razón especial. Él era llamado así porque describía el lugar donde vivía, de acuerdo al Bereshit Rabbah. Era un lugar con una atmósfera depresiva que hacía a sus habitantes anhelar la muerte. Yoctán engendró a Almodab, Selef, Hazarmavet, Yerá, Adoram, Utzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. 13, ¿verdad? Y la tierra en la que habitaron iba desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Shem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y naciones. Estos son los linajes de los hijos de Noach según sus descendencias y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí ya se nos dice entonces que de estos vinieron todas las naciones. Por eso es que se habla en el judaísmo de que son 70 naciones, porque aquí se mencionan 70 hijos, 70 descendientes de Noach, entonces 70 naciones, porque cada familia recibió un idioma diferente, entonces cada familia se convirtió en una nación. ¿Está claro? Cada nación, por ende familia, tenía un ángel sobre ella que era el ángel que le había dado el idioma que hablaban, ¿ok? Entonces Yahweh mandó 70 ángeles. La escritura nos revela que hay 70 ángeles que están en la corte de Elohim. Lo más seguro, 35, 35, derecha, izquierda, pero bueno, 70 que se levantan con él. Las naciones fueron divididas de acuerdo a la cantidad de ángeles que tiene como líderes de esta tierra, 70. A esos ángeles los envió a la tierra para dividir las lenguas, entonces cada ángel le enseñó un idioma diferente a cada familia, esa familia se convirtió en una nación y tristemente eventualmente las naciones empezaron a adorar a su ángel como si fuera el Todopoderoso y por eso el montón de religiones diferentes, creencias y falsos Elohim, porque la nación se veía con un ángel. De hecho, ¿verdad? Como ya he dicho, Yahweh puso en los cielos un ángel a cargo, Heilel. A cargo de ese ángel 70, que serían los de todas las naciones. Por eso Heilel es el poderoso del mundo, no de una nación específica. ¿Sí me explico? Porque él estaba a cargo de esos 70. Después, más adelante, veremos que Yahweh escoge a Abraham y le da a Abraham el hebreo, la lengua apartada. Entonces tenemos que hay 71, porque están las 70 naciones aquí mencionadas y después vino Abraham, 71.
de donde vendría Israel, la nación 71. Por eso nos convertimos en nación oficialmente cuando recibimos la ley, la Torá, ¿está claro? Y después una tierra. Entonces ya teníamos tierra y ley, ya somos nación. 71. Y Yahweh puso a Micael como el líder de la nación de Israel. Por eso vemos en Daniel 12:1 que dice, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Micael. ¿Está claro? 71 ángeles sujetos a ese otro ángel, que sería entonces 72. Por eso hay 72 títulos para Elohim. Por eso hay un montón de cosas con el número 72. ¿Está claro? En el sentido de cosas conectadas con el Todopoderoso, con la escritura. Eh, Esa era la bruja del 71, ¿verdad? Pero bueno, por algo es la del 71, porque el bicho y 71 ángeles, pero bueno. Hay 72 demonios de Goeisha que Salomón encerró en 72 vasijas y demás. Entonces, Heilel, Micael y las 70 naciones. Y esto funciona similar a cómo estuvo Saúl como rey de Israel y David estaba sujeto a él, pero después tomó su lugar. Lo mismo sucedería con Heilel y Micael. Micael toma el lugar de Heilel cuando Heilel cae por querer ser como el Todopoderoso o tomar su lugar. Entonces, estos son los linajes de los hijos de Noach según sus descendientes y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Vamos a ver los nombres, los significados de los nombres. Y espero haya quedado claro ese punto de 70 nombres, 70 familias, 70 naciones. Curiosamente, el número 70 es la letra Ain, que es un ojo. Qué curioso que a Lucifer se le llama el ojo que todo lo ve. Y él quiere gobernar sobre el mundo entero en la tierra. Y lo ponen como el ojo encima de la pirámide, que representa ese gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Entonces, qué curioso, el 70 es la Ain, el ojo. Así como él fue puesto para poner ojo, ¿verdad? Para ver y cuidar, pero llegó a querer ser el dueño, el amo, el soberano. Entonces quiso llegar a ocupar el lugar de Yahweh, que es similar a lo que está queriendo hacer Nimrod aquí, ¿sí me explico? Como el primer rey de la tierra, de las 70 naciones. ¿Sí me explico? Entonces, Nimrod como el rey, primer rey, así como Heilel habría sido el primer rey en el segundo cielo. Y digo primer rey en el sentido de que cuando todo empezó en el segundo cielo fue básicamente cuando cayó Samael. Entonces se puso a Heilel y se le dio una luz. Esa luz que se le dio a Heilel se puede ver como la corona que se le dio para hacerlo rey de todos los ángeles. Entonces, lo mismo que pasó en el cielo se está dando ahora en la tierra. Heilel como Nimrod, en el sentido de que obtiene el poder sobre las 70 naciones como los 70 ángeles. El rebelde. Nimrod quería ocupar el lugar del poderoso, igual Heilel. Bueno, se podría decir igual Samael, pero simplemente era para conectarlo con los 70. Ese Mará es la misma raíz de Miriam, se conecta con la apostasía. Es la misma raíz de Miriam, sí. Y bueno, en el sentido positivo de por qué la mamá de Mashiach se llamaba Miriam. Bueno, positivo digo en el sentido de por hablar de Mashiach. La razón por la que la mamá de Mashiach se llamaba Miriam, su mejor amiga era Miriam, y una de sus discípulas otra Miriam, se dice que Yahushua andaba rodeado de Miriams porque él a todo lado que iba estaba rodeado de rebelión. Todo el mundo se rebelaba contra él o lo veían a él como un rebelde. Además de que pasaría por amargura. Entonces, ambos términos, amargura y rebelión, tienen una raíz muy similar, entonces se conectan con Miriam. Donde dice el padre de los hijos de Eber y se está refiriendo en tercera persona como el padre de los que hablan hebreo, hibrid, se podría interpretar como el padre de los hebreos, sí, claro. Y curioso, ¿verdad? Que se llama Shem, el nombre. El padre de todos los que hablan hebreo, que eso se puede entender como el nombre solo se debería pronunciar en hebreo, porque es el original, ¿verdad? Ahora, obviamente eso es estirando ahí la palabra de Eber a Ibrí, o de decir padre. Ahora, es que no, pues sí, sí es, ¿cómo le digo? En hebreo sí se puede interpretar así. Quizá alguien en español me diga, no, usted está metiendo palabras, pero no, porque ¿se acuerda donde decía los hijos de Caín? Y este hijo fue el padre de todos los que viven en tiendas, el padre de todos los que crían ganado. Y no era el padre literal de todos, pero sí el pionero, ¿verdad? En cierta manera se puede ver igual con esto como, ¿verdad? De una nación, de un hombre vino una nación, según su lengua. Entonces ese hombre se podría ver como el padre de esa lengua, de ese lenguaje. Y en ese sentido entonces Shem, el padre de los hijos de Eber, se podría ver como el padre de los que hablan la lengua hebrea. Dice, ¿se puede conectar los 70 con la entrada de Jacob a Egipto con 70 personas en total? Así es, exactamente, hermana. De hecho, ahora lo iba a mencionar, que es por eso que, bueno, hay unos versos que cambiaron en la escritura de la Samaritana, Masorética, Septuaginta, Deuteronomio 32, verso 8, dice, cuando el Altísimo
hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto dice Deuteronomio 32:8, pero hay otras traducciones. Vamos a ver la samaritana. En la samaritana, Deuteronomio 32:8, tenemos que dice, porque lo leo, voy a leerlo, está en inglés, entonces lo voy a traducir al español. Porque, por si algo, en la samaritana no ponen el nombre Yahweh, ponen Shema, ok. Aquí no me aparece Shema en hebreo, me aparece escrito transliterado. Entonces puede ser que sea Shema de su nombre o Shema de, ¿verdad? Escucha, Israel, Yahweh tu poderoso, Yahweh uno es. Dice, porque Yahweh separó a su pueblo, Jacob, y Israel es la parte que le tocó como herencia. Pero bueno, incluso eso que acabo de mencionar, vean qué particular. Porque aquí dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te contará, a tus ancianos, ellos te oirán. Ese es el 7. Ajá, bueno, ya yo estaba leyendo el 9, con razón. Entonces dice, esto es de lo que estamos leyendo ahorita en Génesis. Dice después, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, ¿verdad? Como Peleg, el nombre que se le dio al hijo de Yoctán, no, el hijo de, ¿qué dice? Sí, él era el hermano de Yoctán, toda. Peleg, el hermano de Yoctán, cuyo nombre se le dio porque sería dividida las naciones en su tiempo. Aquí, ay, disculpen, es que ahora también lo quiero ver en hebreo. El Elión a las naciones, es que quería ver si usaba el verbo mismo de Peleg, no. Aquí dice, según el número de los hijos de Israel. En la samaritana, el 8 dice, cuando el Altísimo, el Elión, dio las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, él puso las fronteras de las naciones de acuerdo al número, bueno, sí, aquí lo dice también, de los hijos de Israel. Y hay un comentario, dice, aquí tenemos una referencia a las naciones según el número de las naciones que gobernaron la tierra apartada antes de las tribus de Israel llegaron a poseerla. Ok. Esta es la samaritana, entonces lo dice igual que la masorética. La que tengo que buscar ahora es la Septuaginta, disculpen. Hay como 10 cosas que quiero decir aquí. Voy a buscar la Septuaginta, Deuteronomio 32, el 8 dice, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, él puso fronteras a las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Elohim. Entonces vean la diferencia en la masorética con la Septuaginta. Por si algo, la Septuaginta, a pesar de ser griega y la masorética hebrea, la Septuaginta fue escrita antes que la masorética. Ahora, la masorética es hebrea, pero la masorética es la original con puntos de vocal. Entonces ya es cambiada con los puntos de vocal y cuando hicieron eso también una que otra palabra cambiaron tristemente. La Septuaginta fue traducida por hebreos a griego, ¿verdad? Hebreos que sabían ambos idiomas, entonces la tradujeron al griego para el rey en ese momento. Y hay partes donde, por ejemplo, donde dice Nephilim, que significa literalmente caídos, no ponen caídos, ponen gigantes. Por un lado, porque el griego tiene que ver con aspecto, no con función. Y por otro lado, porque caídos podía dar una idea diferente. ¿Sí me explico? Como si caídos de la estima, pero no se entendería el hecho de que eran súper gigantes. Entonces pusieron gigantes. Entonces, en otras ocasiones sucede algo parecido. Esta es una de ellas donde vemos una diferencia en la traducción. Aquí muchos consideran que por la Septuaginta ser más antigua, es entonces más correcta. De hecho, hay citas en el Nuevo Pacto que parecen venir de la Septuaginta. Entonces dicen que los apóstoles usaban la Septuaginta. No necesariamente, pudieron haber utilizado la original y que la Septuaginta se parezca tanto que por eso las citas parecen venir de la Septuaginta. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que es posible que los masoréticos hayan cambiado de ángeles de Elohim a hijos de Israel, agarrándose de lo que sucedió cuando los hijos de Jacob fueron a Israel y entraron 70 personas, 70 almas. ¿Por qué Yahweh hizo eso? Porque el pueblo de Israel, después de Mashiach, se iría a la apostasía, como volver a Egipto. Pero en este caso, no una nación, sino a todas las naciones. O sea, a las 70 naciones, como si fueran Egipto. Por eso a Egipto entraron 70 hijos de Jacob. ¿Sí me explico? Mismo número que el número de los ángeles, entre los cuales Yahweh dividió todas las naciones. Entonces, al final no es una contradicción, pero tuvo que estar una o la otra escrita. Y esta parece ser la más adecuada. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh dividió a las naciones todavía no existía Israel. ¿Sí me explico? Entonces, dice, cuando el Altísimo dividió a las naciones, cuando separó a los hijos de Adán,
Él puso fronteras a las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Elohim. De los 70 ángeles que bajaron y hicieron las 70 naciones, de acuerdo a esas 70 lenguas se dividieron esas naciones. Y ahí están los ángeles de Elohim y Yahweh a través de Elohim, sujetando a esos ángeles y después a las naciones. Dice, y su gente Jacob se convirtieron en la porción de Yahweh y Israel la línea de su herencia. Entonces, como esto es curioso, porque cuando dice línea es como la cuerda. Porque recuerdan que tiraban cuerdas para ver dónde caían y para ver qué porción les tocaba, cuando, por ejemplo, dividieron la tierra de Canaán entre las tribus de Israel. En la traducción otra aquí en Deuteronomio dice entonces, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, dice la masorética. Esto es como si fuera profético, haciendo alusión a los 70 que entraron a Egipto. No se está y es que también si uno dice hijos de Israel, uno piensa en 12, no piensa en 70. ¿Verdad? La única forma de conectarlos con ese momento en que se entró a Egipto. Y sí tiene conexiones proféticas, como acabo de decir, pero tiene más lógica que este verso diga ángeles de Elohim en vez de hijos de Israel. Y ese habría sido un cambio que hicieron los judíos con la versión masorética. Curioso, sí, tengo que admitirlo, que en la samaritana lo diga igual, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahweh, así como en la tierra el pueblo tiró suertes para ver qué porción de tierra le tocaba a cada uno, y Yahweh, por decirlo así, tiró suertes en el segundo cielo para ver qué nación o qué familia le tocaba a cada ángel. Y a Yahweh le tocó Israel. Eso es interesante porque Yahweh es el Todopoderoso. ¿Cómo no le tocaron todas? ¿Sí me explico? Entonces separamos a Yahweh de Micael y se entiende un poco mejor porque se tiraron las suertes y a Micael le tocó Israel. Obviamente era la voluntad de Yahweh desde un principio porque él tenía todo listo. Pero curioso que Yahweh está sobre todas las naciones, pero de todas las naciones escoge a Israel, porque Micael, su malaj, es el que está sobre Israel, el que le tocó cuando se dividieron. Pero también hay un poderoso del mundo, que es el ángel que Yahweh había puesto para sujetar a esas naciones. Espero se entienda todo eso, según el número de los hijos de Israel. Otro punto, es importante. Recuerden que hoy en día no hay 70 países, hay más. No hay 70 lenguajes, hay más. Y algunos de los 70 originales ya no existen o no se usan. Sí existen, pero no se usan. Verán, lenguas muertas, así que llaman. Entonces, algo sucedió, esto yo lo explico en el libro, que cuando las familias se dividieron en 70 y había un ángel sobre cada familia, esas familias o naciones empezaron a adorar a ese ángel porque eran lo más cercano que tenían a los cielos. Entonces vieron al ángel como si fuera el Todopoderoso y empezaron a adorar a ese ángel. Pero con el tiempo, una nación conquistaba a otra, las personas empezaban a mezclar, este ángel le ganaba a este, entonces ya este ángel no valía nada y este ángel era el que gobernaba. ¿Me explico? Eso lo vemos en Daniel, que los ángeles pelean y ganan territorio. Entonces, lo que empezó a pasar cuando se empezaron a mezclar, empezaron a haber cambios de Elohim. El que le ganaba a uno, ese quedaba como el mejor o el más fuerte. Y eso hizo que con el tiempo, lo que antes eran ángel sobre familia, que es una nación, cuando se empezaron a mezclar, se convirtió en lo que tenemos hoy en día, que es ángel sobre la religión y la gente que sigue esa religión. ¿Sí me explico? Porque ahora esos ángeles son adorados a través de la doctrina X, de la religión X. Y por eso en una religión, aunque muchas veces una religión está muy enfocada en una nación X, hay gente de otras naciones que se hace parte de la religión cuando se convierte. Espiritualmente son parte de. Porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Pues igual en las otras religiones falsas son uno en la mentira. Entonces, por ejemplo, un ángel dijo, yo tengo esta doctrina budista. Todos los budistas siguen a ese ángel. Por decirles algo, como antes, toda la nación seguía a ese ángel X. Entonces, eso con la mezcla de las naciones, con la historia y con la mezcla de creencias, se empezaron a dar diferentes religiones y ahora la gente que se adhiere a una religión, lo que está haciendo es decidiendo adorar a X ángel y estar conectado con ese ángel como antes estaban conectados, pero por nación, por sangre. Ahora es por espíritu. ¿Sí me explico? De hecho, desde que Yahushua vino, empezó a darse ese cambio de la carne a lo espiritual. Espero que esté claro. Exacto. No es contra carne y sangre, sino contra principados, o sea, es espiritual. Y por eso ahora las guerras ya no son como antes, de carne y sangre, nación contra nación se mataban. Ahora es una guerra espiritual. Sí, contra uno mismo, sí, contra la propia carne. Como saben, espero recuerden, cada nombre tiene un significado y cuando Yahweh pone nombres
no solo nos está diciendo el aspecto histórico y genético de quienes está hablando, sino que también nos está dando un mensaje. Entonces vamos a ver el mensaje profético espiritual que hay a través de los significados de todos los nombres que aparecen en este capítulo 10, que empieza con Noach, Shem, Ham y Afet. Ya después viene Gomer, Magog, Madai, etc. Algunos nombres tienen varios significados, entonces voy a tratar de no enredar demasiado la explicación. En algunos casos me voy a tener que volver un poquito y repetir. Por si algo aquí, ya con solo empezar, voy a ver la traducción de Magog porque es bien larga, entonces para salir de eso. Dice aquí Magog, la transliteración del nombre hebreo Gog en el idioma acadio y sumerio es Gugu. Agugu, tata. Ese fue el primer idioma, dijo. Es Gugu y Gug, respectivamente, y tiene varios significados, entre ellos tinieblas, techo, jefe, alto, y con el prefijo ma, lugar alto o tierra tenebrosa, de donde vienen los escitas. Ok, recuerden que Gog fue un gigante. Gog fue un gigante, y como dicen aquí, significados tinieblas, techo, jefe, alto, ¿verdad? Como haciendo alusión a eso, que era gigante, que era grandísimo en tamaño. Ahora, el prefijo ma, Magog, una forma de verlo es como de Gog, lo más simple, de Gog. ¿De dónde viene? De Gog, Magog. También se puede ver, ¿verdad? Como la fuente de Gog, el lugar de Gog, porque se ve a Gog y Magog como el líder y su pueblo, o el líder y su tierra, pero unido esa palabra Magog, entonces lo traducen como lugar alto, tierra tenebrosa. ¿Está claro? Por si algo. Entonces, ahora bien, Noach es reposo, Shem es nombre, Ham es caliente, Yafet es expansión o lugar abierto, Gomer es terminación, acabarse, cumplir. Después viene Magog, que como dije sería tierra tenebrosa o sí, lo vamos a dejar así. Voy a usar tierra tenebrosa. Se le pueden sacar otros, pero para evitar demasiado desorden. Entonces, a partir de Noach, el reposo viene a través del nombre. Vean cómo ya con solo eso empezamos. Reposo, nombre. Shem, perdón, Noach, Shem. El reposo del nombre, si es que no le queremos, ¿verdad? Porque a veces hay que añadir palabras para poder conectar, ¿verdad? La revelación. La más simple aquí sería el reposo del nombre o el reposo a través del nombre. Aquí también depende porque, por ejemplo, la escritura dice, Yahweh dice, yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. Yahweh dice ser el fuego consumidor. Y vemos en Cantares que los celos son como el fuego. Entonces Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso, por ende su nombre es como fuego. Aquí Cam significa caliente, entonces sería el reposo viene a través del nombre caliente, del nombre de fuego. Curiosamente la Torá es llamada la ley de fuego, ¿verdad? Yahweh se mostró como un fuego cuando dio la Torá. Entonces el nombre de fuego haría alusión al nombre de Yahweh, que es fuego, consumidor. Otra forma de verlo, si vemos caliente por ser Ham como negativo y refiriéndose al infierno, las llamas del infierno, sería el reposo viene a través del nombre para no irse a las llamas de fuego, para no irse al lugar caliente, sino a la expansión a través del lugar abierto, ¿verdad? Entonces voy a verlo como positivo y como negativo. Como positivo sería el reposo viene a través del nombre de fuego, caliente, para que se dé la expansión del lugar, ¿verdad? Como esta tierra, la tierra de Israel también se va a expandir sus fronteras, también se va a expandir la vida de lo temporal a lo eterno, y Ed Yahushua, la puerta, el que abrió ese lugar. Entonces, el reposo viene a través del nombre caliente o de fuego que expande la vida, expande las fronteras, nos lleva a la expansión, como cuando Javés dijo, expande mi territorio. Eso es libertad, ¿verdad? Así como uno con un lugar muy cerrado empieza a tener problemas con la vida, ¿verdad? Se siente como una prisión, le da claustrofobia, etcétera. Todo lo contrario, expandir el territorio, es libertad, es sentirse, bueno, todo lo positivo que viene con esa libertad, espacio y demás. Entonces, como decía, en lo positivo, el reposo viene a través del nombre de fuego que expande la vida, expande el territorio, que nos lleva a la expansión a través del lugar abierto, a través de Mashiach. Cuando se dé la terminación, o sea, cuando todo se cumpla, cuando todo se acabe. Porque Gomer, que es el que sigue, es terminación, acabarse y cumplir. Y en el aspecto de Ham como negativo, las llamas de fuego, el reposo viene a través del nombre para no ir al fuego. O el reposo que viene con el nombre es para no caer en la parte caliente, sino expandirse hacia el lugar abierto, o sino ir a la expansión a través del lugar abierto cuando todo termine. Y eso se puede interpretar como cuando termine la historia humana o como cuando termine la vida de la persona, ¿verdad? Cuando llega el Gomer de la vida, la terminación de la vida,
se pasa o al infierno, representado por Ham, o se pasa al paraíso, representado por Jafet. ¿Estamos? Al terminar la historia humana, se va al lago de fuego, representado por Ham, o se va a la vida eterna, donde las fronteras se van a extender, donde la vida se va a expander. Entonces, cualquiera de las dos se puede interpretar ahí. Al llegar la terminación y acabarse todo. Qué curioso que cuando se acabe la historia humana, es en el año 7000 y es ahí donde se da la guerra de Gog y Magog. Entonces, qué curioso que sigue Magog después de Gomer, que es terminación. Cuando todo termine, llega Magog de Gog. Sé que me estoy devolviendo, pero me estoy devolviendo nada más porque llevo poquitos. Entonces, no siempre me voy a volver hasta el primero, tranquilo. El reposo a través del nombre de fuego, para no caer en lo caliente, nos lleva a la expansión de la vida del espacio a través del lugar abierto, la puerta que es Mashiach. Cuando se dé la terminación y todo se acabe en la tierra tenebrosa, o sea, cuando todo se acabe en este mundo donde hay miedo, donde hay muerte, donde hay sufrimiento. La tierra media, eso es Madai, que se puede ver la tierra como media porque por encima están los cielos y abajo están los abismos. Se dice que hay 5 abismos, 7 cielos y nosotros ahí en el medio. También hay en el judaísmo se dice que hay 7 tierras, pero eso ya es otra historia. Así como en la tierra hay 7 continentes y otras cosas con el 7. Entonces, cuando llegue la terminación de la tierra tenebrosa, la tierra del medio, aquí viene Yaván, que es Grecia. Lo traducen como efervescente, es de Yaván también, que viene Yayin, entonces se conecta con el vino, ¿verdad? Como el vino que tiene que, ¿cómo se le llama ese proceso? Para que se convierta en vino. Bueno, ¿verdad? Se saca el de las uvas y se pone a, sí, básicamente a fermentar para que se convierta en vino, que lo ponga contento. Entonces, el efervescente es eso que sería la fermentación, ¿verdad? Que recuerdan, por eso Yahushua dijo, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo está duro. Cuando empieza a fermentar, se expande y explota el odre. Entonces, Grecia se conecta con el vino, y Yaván y Ayin. Efervescente es como lo traducen, refiriéndose a ese proceso de fermentación, cuando se crece. Pero también en el sentido negativo, al ser Grecia, es la apostasía, al ser vino, como el vino de la fornicación de la gran ramera que llevó a apostasía. Entonces, cuando llegue la terminación de la tierra tenebrosa, la tierra del medio, se podría decir por el vino de la fornicación, por la apostasía o, ¿verdad?, por lo efervescente. También qué curioso que para que se fermente, por ejemplo, el pan, hay que echarle levadura. Y Yahushua nos dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. Esa levadura de los fariseos llevó a este mundo a este punto en el que estamos de apostasía, de falsedad y demás. Entonces, en la tierra media, por el vino, por la apostasía, siendo efervescente, serás traído, ¿verdad? Cuando llegue ese final, serás traído como posesión preciosa, ¿verdad? Como una posesión apreciada. Pues mi deseo es que se cumpla y se acabe todo. Ahí se repite Gomer después de Tiras. Mi deseo es la terminación, ¿verdad?, de la historia, para esparcir un fuego. Recuerden que el diluvio de agua no se volverá a repetir, esta vez va a ser con fuego. Entonces, qué curioso, como si estuviera diciendo Yahweh, que en el final serás traído, porque mi deseo es terminar con fuego esparcido. Como diciendo, los elegidos en Apocalipsis 12 se les dan alas de águila para ser traídos a Yahweh. Y una vez que se traen los elegidos al lugar preparado, Yahweh va a derramar las 7 plagas postreras, entre las cuales se va a esparcir fuego por la tierra. Entonces vean cómo hasta en el orden va cronológicamente como lo vemos en Apocalipsis. Serás traído porque eres precioso y mi posesión. Mi deseo es que en la terminación el fuego sea esparcido como he hablado. Después dice, romperás a Grecia o romperás la efervescencia, que eso, digamos, la efervescencia es como también como cuando uno vierte una soda, una gaseosa y digamos empieza el gas y se empieza a salir del vaso, ¿verdad? O digamos que no se llega a salir, pero usted le da tiempito y cuando se da cuenta lo que llenó es así. Entonces uno dice, mira, ya está lleno, pero lo que hay de líquido es así. Es como la levadura, exacto, infla el pan y uno dice, ay, qué pan, pero donde lo estripas, una pelotita así. Entonces, eso eran los fariseos, actuaban como si fueran muy llenos de sabiduría, entendimiento, de misericordia, pero era todo lo contrario, estaban llenos de huesos de muerto, como sepulcros blanqueados. ¿Estamos? Entonces, la efervescencia hace alusión a eso que hace que la persona eleve su ego, sea un soberbio, un altanero, levante sus ojos, su cabeza, vea a la gente para abajo. Entonces, qué curioso, hace alusión a altanería, soberbia, jactancia que Yahweh detesta y por eso la va a destruir de la tierra. Y en este caso representado por Grecia. Qué curioso, porque en Grecia era donde adoraban los cuerpos, el físico, las apariencias. Como dije, el mismo idioma se basa en aspecto, no en función. Entonces, eso representaría Grecia y por ende, eh,
El reposo que viene a través del nombre de fuego para no caer en la parte caliente, sino ser llevado a través del lugar abierto a la expansión del espacio y el tiempo. Cuando venga la terminación de la tierra tenebrosa, la tierra del medio que es efervescente o altanera, soberbia, entonces serás traído porque eres posesión, precioso. Mi deseo es que en la terminación el fuego sea esparcido, como he hablado, y romperás a Grecia la efervescencia cuando se dé la venida del poderoso, o romperá la efervescencia el poderoso en su venida. Eso es Elisha, ¿verdad? Haciendo alusión, como es al puro final, sería entonces el último. Curiosamente en Éxodo 33 es donde Moshe le dice a Yahweh que le muestre su estima, y Yahweh le dice que pasaría delante de él y pronunciaría su nombre. El último es el fuego, y aquí acabamos de ver el reposo que viene a través del nombre de fuego. Como el último, como fuego consumidor, pronunciando el nombre en el fin de los tiempos para la salvación de los que escuchan y creen. Entonces romperás la efervescencia de la apostasía al venir como poderoso, o durante la venida del poderoso como piedra preciosa. Recuerden que Yahushua vino como la piedra angular, el último viene como una piedra que se desprende del monte sin que la corte mano alguna y cae y golpea la estatua que vio Nabucodonosor en los pies, que es el nuevo orden mundial. Esta se deshace y esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra, el reino de Yahweh. El poderoso en su venida como piedra preciosa. Los matones, que son líderes hoy en día, irán a lo caliente, ¿verdad? El lago de fuego que mencioné ahora, con el negro, Kush. Que recuerden que, ¿verdad? Tristemente, ¿cómo lo puedo poner? Por el racismo que hay en el mundo, y más hoy en día que se le está dando tanta fuerza al racismo, como si tuviera más poder del que verdaderamente tiene, para así provocar más división. Em, entonces, cuando uno habla de negro, en el sentido espiritual, es negativo, pero nunca quiere decir eso que una persona por tener piel oscura sea negativa, o que cuando hablo negativamente del negro me esté refiriendo a algo así. Ahora, recuerden que Cush significa negro, literalmente, por eso aquí acabo de decir negro, Cush. Y de Cush vino Nimrod. Por ende, lo más seguro, Nimrod era negro. Y por eso han habido ocasiones donde yo he pensado en Barack Obama, por ejemplo, como un muy buen ejemplo de un posible Nimrod o incluso reencarnación de Nimrod. ¿Quién sabe, verdad? Que quita un quite. Porque ahorita el que está gobernando es Obama, simplemente a través de Biden. Y ahora después por Kamala. Pero no quiere decir eso que cualquier persona que tenga piel negra ya es un Nimrod o un Kushita. Por definición, pues sí, porque es negro, pero la escritura habla de Israel que se volvió negra en Cantares. El pueblo de Israel no tenía piel blanca, 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 no. Y es posible que negra, 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 negra tampoco, que eran morenos. Pero cuando el pueblo se esparció y una parte del pueblo se fue a África, la tierra, el aire, la comida y el mezclarse solo entre los que están hizo que su piel se tornara bien oscura. Entonces hoy en día hay negros que son descendientes de Cam y hay negros que son descendientes de Israel. ¿Estamos? Y eso espero esté claro. Incluso un negro descendiente de Cam puede hacerse Yahudí a través de Yahushua y entrar al reino celestial. Espero esté claro eso. ¿Ok? Pero en el sentido espiritual, el blanco representa pureza y por ende el negro lo contrario, así como luz y oscuridad, y la oscuridad representa el maligno. Por eso es que hay un escrito donde de hecho ponían al maligno como el oscuro o el negro. Y de acuerdo, un día lo estamos leyendo aquí, yo no quería, "Uy, ¿cómo leo esto, verdad? Porque van a agarrar una idea muy errada. Más cuando se está tan enfocado en la carne. Y el reino de Yahweh no es carne. Bueno, no es comida ni bebida, pero también carne y sangre no heredará el reino. Entonces no se trata de la piel. Y espero eso esté claro. Todos tenemos sangre roja. Y el que no, es Nephilim. Entonces, digo eso porque aquí viene que el poderoso en su venida como piedra preciosa, a los matones líderes los echará en lo caliente con el negro. O se puede decir, en lo caliente donde hay oscuridad. O sea, caerán en la oscuridad y en fuego. Ahora, uno puede decir, ¿cómo va a haber oscuridad si está el fuego da luz? En lo espiritual puede suceder eso. Además de que se dice que el fuego espiritual es negro. Entonces habrá que ver cómo se va a ver eso. Curiosamente, caliente negro, como el fuego negro, o sea, el fuego espiritual, donde van a quemar. ¿Sí me explico? Entonces se puede interpretar, si es cierto que el fuego espiritual es negro, al decir aquí Kamkush, caliente negro, puede verse como el fuego espiritual en el que van a ser echados en el lago de fuego. Puede ser también que serán echados en el lago de fuego junto a la bestia, cuya alma es negra, su oscuridad. ¿Estamos? Ese sería el punto. Entonces,
a los matones líderes en el lugar caliente y negro, donde será doblemente estrecho. Qué curioso, porque así como la tierra se va a expandir, la vida se va a expandir, ellos van a ser puestos en un lugar doblemente estrecho. Ahora también Mizrayim se puede interpretar como, esto es lo que aparece como doblemente estrecho, doble estrecho. Mizrayim es doble frontera. Al decir doble frontera se puede interpretar este mundo, porque este mundo, esta realidad tiene un principio y un final. Esas son las fronteras en cuestión de tiempo. Entonces Mizrayim hace alusión a este mundo. Por eso cuando estábamos esclavizados en Egipto, hace alusión a que estaríamos esclavizados en el mundo al pecado. Los matones líderes serán puestos en el lugar caliente y oscuro con el negro. Digo ambas por si algo, y con eso me refiero al maligno. En el lugar doblemente estrecho o en la tierra de la doble frontera, que en este contexto, ¿verdad?, haría alusión a un lugar completamente cerrado. Un arco en la tierra baja de los mercaderes que serán humillados con el negro. Y es que me cuesta decirlo así porque suena muy así, ¿verdad? Pero voy a decir oscuridad. Eso del arco, ¿verdad? Como sabemos, el último viene con un arco, venciendo y para vencer. Entonces, eso podría ser el cierre de lo anterior, que decía: el poderoso en su venida como piedra preciosa a los matones líderes enviará al lugar caliente y oscuro, doblemente estrecho, con su arco. ¿Ok? Ahora puede ser que el doblemente estrecho lo podemos poner como cierre y que después siga un arco en la tierra baja de los mercaderes, ¿verdad? De todos los que en este mundo son mercaderes, como aparece en Apocalipsis, y de la bestia o el oscuro. Es que sí veo como que se pueden usar ambos. El punto es que Kush, como negro, sería como el líder maligno, o como oscuridad sería el espíritu de maldad. Cualquiera de las dos, y creo que las dos se puede usar. Entonces nada más espero que no entre nadie así de repente y oiga, y el negro, y piense quién sabe qué. El poderoso en su venida como piedra preciosa, o el poderoso vendrá como una piedra preciosa, y a los matones líderes enviará al lugar caliente y oscuro, doblemente estrecho, con su arco. En la tierra baja y oscura de los mercaderes se embriagarán en el círculo. Eso se puede ver como por el vino de fornicación de la gran ramera se van a embriagar en la tierra, porque la tierra es llamada un círculo en la escritura, en Isaías. Otra forma de verlo es, ¿verdad?, que el negro, el maligno, va a embriagar a todos con el vino de la fornicación en el círculo, en la tierra. También la escritura dice que va a embriagar a las naciones con su propia sangre cuando derrame las copas de la ira, que de hecho es sangre lo que está en esas copas. Entonces hay varias formas en las que vemos que van a ser embriagados, pero en general por el vino de la fornicación de la gran ramera todo el mundo está ebrio. Entonces en la tierra baja de los mercaderes, en la tierra baja y oscura, se embriagarán en el círculo de la tierra. La otra sería en la tierra baja, el oscuro será un bebedor en la tierra y llamativo. Eso es saptá, que sería, ¿verdad?, como famoso, atractivo. La bestia, el líder mundial, va a ser famoso y les va a parecer atractivo a las naciones en el sentido de como líder, ¿verdad? Lo van a ver como el único que puede gobernar sobre el mundo. Entonces será llamativo. Con eso entonces en la tierra baja y oscura se embriagarán todos en el círculo y será llamativa la melena del caballo. Qué curioso. Será llamativa la melena del caballo. Ramá, melena de caballo. Recuerden que la bestia, yo considero, es el jinete del caballo rojo, del segundo caballo. Qué curioso que diga llamativa la melena del caballo. Me parece a mí curioso, al menos en mi mundo, porque recuerden que les he dicho 1000 veces que la salida de los dos testigos no va a ser tan clara, pero la salida del segundo sello sí, ¿verdad? Como llamativa. Va a ser más obvia cuando se dé la Tercera Guerra Mundial, como para poder decir, ya estamos en el segundo sello. Entonces me parece curioso que diga llamativa la melena del caballo, después de haber hablado de Kush, como si fuera la representación de la bestia que viene a embriagar a las naciones. Entonces en la tierra baja y oscura, el negro embriagará a los que están dentro del círculo de la tierra y será llamativa la melena del caballo. Por si algo, caballo también hace alusión a guerra. Entonces podría ver cómo será llamativa la guerra. Y habrá un pacto en el país bajo. Y habrá pacto, de hecho, Sheva es 7, también es pacto. Pero vean que acaba de decir, será llamativa la melena del caballo cuando empiecen los últimos 7 años. Los últimos 7 años empiezan con el caballo blanco y el caballo rojo. Me parece curioso la melena del caballo porque recuerdan que Absalom tenía una buena melena y murió por esa melena cuando andaba en caballo. Él era muy llamativo por esa melena, era muy atractivo. Se rebeló a David y un montón de gente del pueblo se iba a ir tras de él hasta que murió por su pecado. Padre de paz significa Absalom.
y obviamente la bestia va a prometer paz a través de guerra, porque se le da la autoridad para quitar la paz del mundo. Entonces, vamos a ver, tras de eso había un arco antes, que es Fut, un arco en la tierra baja y oscura, donde se han embriagado todas las naciones del círculo de la tierra, será llamativo por la melena del caballo al iniciar los 7 en el País Bajo, al iniciar los últimos 7 años en el País Bajo. Habrá oscuridad, nuevamente, ¿a qué montón de veces sale Kush? Habrá oscuridad o aparecerá de negro para traer rebelión. Habrá oscuridad por la rebelión, o aparecerá la bestia, el líder mundial, y hará rebelión y traerá confusión, ¿verdad? Por la oscuridad, rebelión y confusión a lo largo de la fortaleza, de una manera sutil, por el poderoso del cielo. Eso sería Calné. Poderoso del cielo. Ahora, es la fortaleza de Anu. Anu es conocido como el poderoso del cielo, pero estaba, digamos, los Anunnaki, ¿recuerdan? Los Anunnaki venían de Anu, y está también Enki y Enlil. Entonces al final ese Anu no es Yahweh, es el ángel que había puesto Yahweh debajo de él y que vieron como el poderoso de los cielos. Entonces, el poderoso de este mundo, el príncipe del poder del aire, es el que va a poner a la primer bestia, porque recuerden que la primer bestia obtiene autoridad del dragón. Entonces el dragón dándole autoridad a la bestia para que se dé la rebelión y la confusión a lo largo de la fortaleza, su fortaleza en el sentido de la tierra. Entonces al iniciar los 7 en el País Bajo, habrá oscuridad por la rebelión y la confusión a lo largo de la fortaleza del poderoso del cielo, en el país de los dos ríos, en el lugar de los dos ríos. Se puede ver esos dos ríos como, bueno, volvemos a lo mismo, principio y fin. El río representa vida, se puede ver como la vida terrenal y la vida celestial, los dos caminos, los dos poderosos de la derecha y la izquierda, etc. Entonces, dependiendo cómo veamos esa melena de caballo, como el primer caballo o el segundo caballo, si lo vemos como el primero, se puede conectar con el arco que estaba antes. Si no, el arco sería el final de lo que se estaba diciendo anteriormente y después sería el negro que representa a la bestia, el que iría sobre ese caballo cuya melena es llamativa. Entonces, voy a dejarlo con la primera que mencioné, porque ahí venía el poderoso que viene como piedra preciosa. El poderoso que viene como piedra preciosa para agarrar a los matones líderes y echarlos al lugar caliente y oscuro, doblemente estrecho con su arco. Vendrá a la tierra baja en medio de la oscuridad, ¿verdad? Porque viene como ladrón en la noche. Curioso que a Yahushua lo llamaron bebedor y comelón. Aquí dice como bebedor. Y lo menciono porque recuerden que Noah se embriagó después del diluvio, Lot se embriagó y el último va a pisar el lagar de la ira. Pero bueno, con su arco a la tierra baja y oscura, donde se habrán embriagado todas las naciones en el círculo de la tierra, y será llamativa la melena del caballo cuando inicien los 7 últimos años en el País Bajo. Entonces vendrá la oscuridad o el oscuro, el negro, para traer rebelión y confusión a lo largo de la fortaleza del poderoso del cielo, el poderoso de este mundo, sobre el país de los dos ríos. Se podría decir sobre la tierra de los dos ríos. Este mundo, Yahweh dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Se podría ver como los dos ríos, lo cual está a un paso, o el cual, porque estaba hablando del poderoso del cielo, en el país de los dos ríos, está a un paso de la morada de Ninus. Eso es Nínive. Es una diosa que sería como, sí, la Lilith, ¿verdad? O la gran ramera en sí. La morada de Ninus o la morada de la gran ramera. A un paso de la morada de la gran ramera, donde hay lugares anchos o calles anchas. Recuerden que curiosamente a los dos testigos los matan en una calle ancha. Vean qué curioso porque viene Vigor, Calá, y Resen, que es el freno de los caballos. Entonces vean cómo en los nombres anteriores venía arco, la melena del caballo, los 7 años. Y ahora está a un paso de llegar a la morada de Ninus, ¿verdad? Como un lugar donde está un falso espíritu, el espíritu de error. Y en el lugar de calles anchas, el vigor frenará como los frenos del caballo. O sea, como el último viniendo con vigor, venciendo y para vencer, pero en un lugar ancho lo matan. O sea, frena el caballo. ¿Está claro? Me parece poderosísimo cómo se conecta todo. Claramente yo sé que me devuelvo y vuelvo y así y todo. Espero que estuvieran en mi mente para que tuvieran todo el acomodo. Si no, lo devuelven y lo vuelven a poner. Entonces, a un paso de la morada de Ninus, en la calle ancha, el vigor frenará como los frenos del caballo en la morada de Ninus. Hoy en día, vea, todo indica que eso va a ser en Jerusalén, donde matan a los dos testigos. Pero recuerden que Jerusalén es llamado espiritualmente Egipto y Sodoma. Obviamente hay un espíritu que no es el de Yahweh, el que están ahí adorando, representado aquí por el de Ninus. Y será doblemente estrecho y vendrán los dolores de parto, Ludim. Vean qué curioso, una vez que todo indica, matan a los dos testigos, vienen los dolores de parto. Porque recuerden que
en el sentido positivo, la congregación da a luz al resucitar el último, o sea, después de la muerte. Y en el sentido negativo de las naciones, es a partir de ahí que se vienen los peores dolores para el mundo, con las plagas postreras. Entonces, qué sorprendente que diga, a un paso está la morada de Ninus, o a un paso de la morada de Ninus, en la calle ancha, el vigor frenará como los frenos del caballo en la morada de Ninus, y se volverá doblemente estrecho, y habrán dolores de parto con aflicción de las aguas. Dolores de parto, la mujer rompe fuentes y viene aflicción por esa vida que está saliendo de ella. Aflicción de las aguas, como llamas en las aberturas de la región del sur y todo lo fortificado, verá que sería como cuando vengan los dolores de parto, como aflicción de aguas que va a cubrir la tierra, pero en este caso va a ser fuego en vez de agua. Verá, aflicción de las aguas, de llamas. Entonces, aflicción de las aguas, llamas, fuego, hierro, en las aberturas, ¿verdad? Todo lugar que esté abierto entrará el castigo, entrará la plaga. La región del sur, la región al sur, normalmente el sur representa bendición. Obviamente aquí sería que incluso los lugares que han sido benditos van a pasar por castigo, ya una vez que los escogidos hayan sido llevados, claro está. Y todo lugar incluso se ha sido fortificado, fortificado por inmigrantes, como suele suceder. La morada de Ninus estará doblemente estrecha, o la morada de Ninus que está en la tierra de dos fronteras, o sea, esta realidad. Habrá dolores de parto, como aflicción de aguas, pero con llamas de fuego, en las aberturas, en la región del sur y en lugares fortificados donde estén los inmigrantes o extraños. Eso es Filistim, inmigrante, extraño, extranjero, ¿verdad? Entonces en ese caso sería como los que son extraños para Yahweh, los que no son del Padre, los que no son justos, los que se metieron en la tierra pero no pertenecían a la creación del Padre, en este caso como inmigrantes. Eso si lo vemos como, ¿verdad? Yahweh castigando a todas esas personas que van a quedar, pero entendiendo lo que decía ahora, que nosotros somos embajadores celestiales, nosotros no somos del mundo. Entonces seríamos nosotros los inmigrantes, ¿verdad? Los que vinimos de otro mundo a este. Y en ese caso se conectaría con la palabra que viene después, que es kaftorim, que es coronas o una corona. Dije coronas por el im. Entonces se puede ver como que cuando se den los dolores de parto como aflicción de aguas, pero de llamas de fuego en las aberturas de la región del sur y todo lo fortificado, entonces los inmigrantes recibirán corona, ¿verdad? Los elegidos que vinimos aquí a peregrinar, los que somos embajadores celestiales, recibirán corona. Y en la tierra, recibirán corona cuando en la tierra baja él los pesque y los atrape. Sidón. Recuerden que Sidón es cazar y pescar. Los elegidos 144,000 van a ser pescados, porque es como el pez, ¿verdad? Cuando se saca con una red, incluso con la cuerda, sale vivo, ¿verdad? Del agua al aire. Nosotros vamos a salir los 144,000 van a salir de esta tierra como agua a lo espiritual, aire. Aquí nacemos de agua, por eso como peces, ¿verdad? Los haré pescadores de hombres, y por eso la tierra estará llena del conocimiento de Yahweh como el agua cubre el mar, etc. Pero los muchos, para poder entrar a la otra vida, van a tener que pasar por muerte. Entonces, esos están conectados con la traducción de Sidón como cazar. Entonces, Sidón, como he dicho en las profecías, hace alusión al momento de la cosecha, cuando los pocos son pescados y los muchos cazados. Entonces, qué particular que aparezca aquí de repente Sidón después de lo que está diciendo. La muerte de los dos testigos, dolores de parto, cosecha, el mismo orden, porque la muerte de los dos testigos era el inicio donde decía en las calles, en la calle ancha, el vigor frenará como los frenos del caballo, en la morada de Ninus, en la tierra de doble frontera o doblemente estrecha, y vendrán los dolores de parto con aflicción de las aguas, como llamas de fuego en las aberturas de la región del sur y en todo lugar fortificado. Mientras los inmigrantes, o se podría decir, ¿se acuerdan que les dije ahora? Disculpen, yo sé que, pero es que hay mucha cosa aquí. Que sur es bendición, ¿verdad? La derecha. Entonces podríamos poner como dolores de parto, aflicción de aguas, como llamas de fuego en todas las aberturas. Pero los de la región del sur, ¿verdad? Los bendecidos, serán fortificados como inmigrantes recibiendo coronas. En la tierra baja serán pescados y cazados. La cosecha, pocos y muchos. Y habrá terror, de fijo entre los muchos y entre todas las naciones. Y habrá terror, serán pisoteados. Será pisoteado el hablador. Hay muchos habladores que van a ser pisoteados en ese momento, pero recuerden que el amorita, el amorreo, es el que habla y hace alusión a Lucifer, porque es el que habla en contra nuestra, y los amorreos eran enemigos de Israel, entonces cuando hablaban en contra nuestra. Lucifer, el acusador, habla en contra nuestra, por ende él es el amorreo, lo que representa, y por ende también será pisoteado el hablador, porque recuerden que los dos testigos mueren, resucitan, ascienden, sacan a Satanás, y en ese mismo periodo es cuando se da la cosecha. El enemigo va y busca a los muchos, causa terror para matarlos.
pero él mismo va a ser pisoteado, el hablador, el acusador. Será pisoteado el hablador en suelo de arcilla, o sea, será pisoteado en esta tierra, en este mundo, como habitante de las villas, ¿verdad? Como si fuera un ser humano normal, como dice la escritura también de Lucifer, que a pesar de haber sido un ángel tan poderoso, se va a hacer como un hombre, y la gente en el Seol van a decir, pero este era el que tenía todo el mundo con miedo, como un habitante de las villas. Ajá, buen punto, ¿verdad? Dice, y siéntate a mi derecha, al sur, le dice a Yahushua, siéntate al sur, hasta que descienda y ponga tus enemigos como estrado de tus pies, o sea, hasta que pisotees al enemigo, hasta que pisotees al hablador. Buen punto. Como morador del suelo arcilloso, como habitante de la villa, ¿verdad? Que lo pisotee como si fuera cualquier ser humano negativo. El arquita, arquí, arya. Sí, como, sí, mordiendo o royendo, como puso aquí. Entonces será pisoteado el hablador como un morador de la arcilla, ¿verdad? El cuerpo humano fue hecho con arcilla. Entonces sería como un morador en un cuerpo humano, habitante de la villa, habitante de esta realidad, que irá royendo como una espina. Recuerden que las espinas salieron por el pecado. A Yahushua, una de las razones, ¿verdad? Por eso le pusieron corona de espinas. Lo veían como rey del pecado, pero él venía a pagar por todo pecado. El enemigo va a caer a la tierra y va a ir destruyendo la tierra poco a poco, que se puede ver conectado con arquita, como royendo o mordiendo, ¿verdad? Ir mordiendo hasta despedazarlo todo, deshacerlo todo. Curiosamente también lo traducen como colmillo y después viene espina. Y una espina es como un colmillo también, ¿verdad? Qué curioso, la forma me refiero. Entonces, por el pecado va a ir royendo la tierra como con espinas. Dice después, irá royendo como con espinas la arcilla, los cuerpos humanos, como un fugitivo. ¿Verdad? Una vez que se ha echado del cielo, como un fugitivo. Vamos a ver. Aquí este término fugitivo es de Arbadita, que también lo traducen como me soltaré, ¿verdad? Como cuando alguien está atrapado y se suelta, se vuelve fugitivo del que lo tenía atrapado. Siento que aquí, bueno, lo primero que vi fue como el sentido positivo, porque el último se va a soltar de la carne, se va a soltar del pecado y dice, me soltaré con doble lana. No era como con una doble porción, como un doble manto, como el de Elishua, para la fortaleza de la tierra baja, y atraparé los peces, bueno, y pescaré y cazaré, que sería como el que llega a cosechar. Me soltaré con la doble porción sobre la fortaleza, sacerdocio y reino de la tierra baja, la tierra entera, para cazar y pescar durante la cosecha y llevar al lugar del alojamiento, o sea, al lugar preparado, donde está el fuerte, ¿verdad? Yahweh, y seremos reunidos con Yahweh. También, por si algo, eso de fugitivo, los 144,000 cuando huyan a las montañas van a andar fugitivos. Entonces también se conecta con la huida. En ese caso, será pisoteado el hablador como un morador de carne, de arcilla, como un habitante de la tierra, e irá royendo como con espinas por el pecado. Me soltaré por los que están fugitivos con una doble lana, doble porción, sobre la fortaleza de la tierra para cazar y pescar. Doble porción, los pocos y los muchos, y llevar al lugar del alojamiento el fuerte. Gaza también lo traducen como frontera. Aquí dice el fuerte, pero también lo traducen como frontera. El fuerte por la parte azá de Uz, que es fuerza. Entonces, el fuerte como llevar al lugar donde está Yahweh, que es el fuerte, o el lugar fuerte donde van a estar protegidos, o al otro lado de la frontera, o sea, en la otra realidad. Cuando se dé el incendio durante la inmersión, qué curioso, porque recuerdan que la escritura dice en el nuevo pacto que el diluvio fue una inmersión en agua. Fue la inmersión de la tierra entera en agua. Durante el éxodo, la nube fue la inmersión. Juan el Bautista trajo la inmersión de agua, pero ya se había dado la tierra entera inmersa en agua en el diluvio. Y la escritura nos dice que así como hubo inmersión en agua, vendría la inmersión de espíritu y la inmersión de fuego. Esa inmersión de fuego, en el aspecto literal de toda la tierra, va a ser en el fin de los tiempos con las plagas postreras, así como el diluvio de agua, ahora diluvio de fuego. Entonces, qué curioso que aquí diga que después de que los elegidos son pescados y llevados al lugar de alojamiento, lugar preparado, donde está el fuerte Yahweh, vendrá el incendio durante la inmersión. O sea, la tierra será inmersa en fuego. La inmersión de la tierra roja. Y el rojo está conectado con fuego. Por el pecado de la tierra, pecado conecta con el rojo, será pasada por fuego. Fuego conecta con el rojo. Entonces, vendrá el incendio de la inmersión en la tierra roja. Vendrá el incendio durante la inmersión de la tierra roja y se volverá deseable la tierra roja y se hará deseable, ¿verdad? Porque Yahweh la va a purificar para que otra vez podamos habitarla. En ese caso será deseable. El Shabbat será un tiempo de reposo.
algo deseable. Y habrá una fisura caliente, que se podría decir que después de que la tierra pase por fuego en esa inmersión, va a quedar una parte donde va a quedar fuego, ¿verdad? Y ese podría ser el lago de fuego, una fisura donde va a estar el calor y es ahí donde serían echados. Después dice, el nombre del otro lado, el nombre de la región más allá, ¿verdad? Esto es Shem Ever. Entonces, el nombre del otro lado, recuerden que curiosamente cielos, Shamaim, que es el otro lado de la tierra, Shamaim se puede interpretar como nombres, el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, qué curioso, el nombre de la región más allá, el nombre del Todopoderoso, traerá la expansión, porque él dijo que va a expandir las fronteras y el tiempo. El nombre del otro lado traerá la expansión. El nombre de la eternidad o el nombre oculto, vean qué perfecto, Elam, que viene de secreto, oculto, o Olam, eternidad. Entonces, el nombre de la eternidad, obviamente el nombre de Yahweh, o el nombre oculto, nombre de Yahweh y Yahushua. El hecho de que haya mencionado el nombre de la región del más allá expandirá la tierra. Y después dice, el nombre de la eternidad está a un paso. Se puede entender como el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Entonces, el nombre de la eternidad que está oculto está a un paso. ¿Verdad? Bendito Yahweh, también la escritura lo dice, que Él está cerca de nosotros. Es uno el que o no lo ve o no lo escucha, pero Él siempre está cerca y esperando a que lo llamemos. Como el mismo Yahushua también dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces el nombre de la eternidad que está oculto está a un paso del límite. Hasta aquí. Entonces, está a un paso, pero también qué curioso, se puede decir que cuando nos acercamos al límite del tiempo de este mundo, entonces su nombre está cerca, porque su nombre se acerca cuando viene el fin. Entonces el nombre eterno que está oculto está a un paso del límite y habrá una lucha exaltada o habrá una lucha en el lugar exaltado. Recuerden que cuando los dos testigos resucitan, el último asciende y va y pelea contra Heilel y lo hace sacado del cielo, lugar exaltado. Habrá una lucha en el lugar exaltado. Es como bosque, ¿verdad? Árboles, habrá una lucha en lugar exaltado y el bosque o el lugar boscoso del círculo, que sería la tierra, estará en miedo o tendrá miedo. Recuerde que los hombres son como árboles, en general. Unos dan buen fruto, otros dan mal fruto. Cuando ya los elegidos han sido llevados, obviamente solo van a quedar los malos y por ende van a tener muchísimo miedo por lo que viene. Pero por otro lado, si vemos los bosques o el bosque como los que dan buen fruto, que serían los elegidos, entonces sería el bosque, los elegidos como árboles, en la tierra, el círculo, cuando se esté dando el miedo, será extraído, ¿verdad? Los elegidos que son como bosque serán extraídos de la tierra cuando se esté llenando de miedo el círculo de la tierra. ¿Se puede entender así? La otra sería que el miedo será extraído de los elegidos cuando venga el fin de los tiempos, porque después viene Arfaxad, que es límite. Estoy tratando de verlo como en general boscoso. Todos los árboles, seres humanos del círculo pasarán por miedo, pero será extraído cuando venga el límite, el brote, ¿verdad? Los que brotaron de Mashiach como ramas injertadas o los frutos que salieron de la rama, el renuevo, serán extraídos de la tierra cuando se esté dando el miedo por todo el círculo. Entonces, pero de todas maneras voy a tratar de mantenerlo todo en lo positivo. Entonces, los árboles que son como un bosque en el círculo de la tierra, en medio del miedo, serán extraídos cuando llegue el límite de tiempo, como un brote, ¿verdad? Por el renuevo, hacia la región del más allá. O sea, pasarán al otro lado. Ever. Y se dará la división, Peleg, ¿verdad? La división de quiénes son los pocos, quiénes son los muchos, quiénes son las naciones, quiénes van a entrar a la vida eterna, quiénes van al fuego eterno. Y entonces habrá un patio de muerte, Hazer Mavet, ¿recuerdan? El patio de la muerte. ¿Por qué? Porque se dio la división y los que tenían que caer en el patio de la muerte, ahí van a ser echados. Entonces, será extraído cuando venga el límite del tiempo, como un brote o por el brote, el renuevo de la región del más allá, o serán llevados a la región del más allá cuando se dé la división. Qué curioso, porque si unimos lo que sigue sería como la aldea de la muerte o el patio de la muerte será hecho pequeño, que se puede interpretar como el hecho de que Yahweh va a quitar la muerte y el lugar donde van a estar los muertos en realidad va a ser un lugar pequeño donde los van a meter, estrecho. El patio de la muerte será hecho pequeño, no será medido. Ah, qué buen punto, sí. Sí, recuerdan en Apocalipsis 11 que a Juan se le da una vara de medir para que vaya y mida el templo, pero se le dice no mida el patio, el jazer. ¿Qué se hacía en el patio? Se sacrificaban a los animales. O sea, era un patio de muerte, porque se sacrificaban a los animales que se traían al templo. Entonces, qué curioso que Yahweh le dice a Juan, no midas el patio, déjalo aparte, porque será entregado a las naciones y lo pisotearán por 42 meses. Entonces, qué curioso que ahora está diciendo aquí
que habrá división en el patio de la muerte. Curiosamente, el patio tenía dos partes, también una para hombres y una para mujeres. O se podría decir, incluso en el templo segundo estaba el patio de las naciones y el patio de los israelitas, porque Herodes agregó el de las naciones. Por eso lo llamaban el templo de Herodes. Entonces, cuando llegue el límite, el brote será llevado a la región del más allá cuando se dé la división. También se podría decir la división de los árboles que son de Yahweh y los que no, los que dan buen fruto y los que dan mal fruto. Y será un patio de muerte que será hecho pequeño y no será medido, como el patio del templo, como los que van a tener que morir y por eso no son medidos. Cuando se dé la aparición o cuando sean extraídos, que está conectado con la aparición del Hijo del Hombre para extraer a los elegidos. Mismo nombre, ambas situaciones. Shelef, cuando aparezca para extraer. No será medido cuando se dé la aparición para extraer. El patio de la muerte pasará por un mes lunar, o el patio de la muerte se llenará en un mes lunar. ¿Por qué lo pongo así? Porque recuerden que los muchos, según Oseas 5:7, van a morir en un mes. Y recuerden que en la escritura hay Hodesh, que es mes, y hay Yareach, que es mes lunar. Y ese es el nombre que está apareciendo aquí, Yaraj, mes lunar. Y recuerden que cuando la escritura habla de que alguien hacía luto por alguien, menciona un mes lunar más que un mes solar, o sea, haciendo alusión a la oscuridad del sufrimiento que provoca el luto. Entonces, qué curioso que estuviese diciendo como un mes en el que va a morir ese montón de gente, los muchos. El patio de la muerte, donde tienen que morir como en el altar del patio del templo. Entonces, el patio de la muerte se encogerá, será hecho pequeño, tanto así que no será medido cuando sean extraídos del patio de la muerte por un mes. Que en ese caso, extraídos del patio de la muerte por un mes sería no solo que mueren en un mes, sino que Yahweh los extrae del Seol, porque el Seol es a donde van los muertos. Entonces Yahweh los va a sacar del Seol a los muchos para resucitarlos. Serán extraídos de la aldea de la muerte, del patio de la muerte, o sea, el Seol, por un mes lunar, por el luto que causó sus muertes. Y habrá honor, no, y de honor será inundado el palmeral. Recuerden que los muchos son representados por las palmeras, porque los justos dan fruto como las palmeras, cuando son sacudidos por el viento, la ruaj. Entonces los muchos van a ser sacudidos cuando se dé la gran tribulación, hasta el punto de morir y ser echados en el patio de la muerte, el Seol. Pero de ahí Yahweh los extrae y los inunda de honor como un palmeral de hombres justos, incluyéndolos a ellos, sí. Porque por la cronología que está llevando, está hablando ya de la cosecha, eso sucede después, pero sí, ahí estarían ellos también. Y qué curioso que menciona aquí palmeral como refiriéndose a los muchos cuando ahora se había referido a bosque, ¿verdad? Entonces unos son árboles y otros palmeras. Pocos y muchos. O de todos los tipos de árboles que hay, aquí está sacando las palmeras porque son justos. Otros que no dan fruto, al fuego. ¿Sí está claro ese punto? Me parece muy poderoso. Entonces, durante un mes lunar por el luto de la muerte de los muchos, pero habrá honor del cual serán inundados como un palmeral aquellos que estaban desnudos, o sea que murieron, porque ellos lavan sus ropas en la sangre del cordero, porque mi Padre es poderoso. Aquellos que estaban desnudos, o sea, muertos, porque mi Padre es el poderoso del pacto de esos 7 años, en los cuales reducirá a cenizas el círculo de la tierra y quedará como un desierto y será hecho pequeño, en el sentido de que ya no van a haber animales, ya no van a haber humanos, todo se va a disminuir. Recuerdan, en los primeros en los sellos se destruye una cuarta parte, en las trompetas una tercera parte, en las plagas postreras lo que queda, entonces todo va a ser menos y menos y menos cada vez, menos agua, menos personas, menos animales, será hecho pequeño, pero habrá libertad cuando sean numerados por nombre en el tiempo del reposo, o sea, el Shabbat, o sean numerados por aquel que es como Noaj, el hijo del hombre, o sean numerados aquellos que por el nombre entraron al reposo, 144,000, ¿está claro? Más los muchos, palmerales, exacto. El censo, ahora sí que esperemos no pase nada ahí, ¿verdad? Por el censo, pero bueno. Entonces vean cómo en los nombres de las 70 naciones está profetizado el futuro de todas las naciones, y no solo el futuro, el final de la historia humana, al puro inicio de la humanidad. Bendito Yahweh, qué poder, todo está arreglado.